me dije nunca más, jamás, vuelvo a pasar por montar una empresa porque es lo peor, lo pasas mal, los impuestos, los no sé qué. La empresa perdió dinero. Concretamente, ¿quieres saber la cifra? Te la digo, 240.000 euros a final de año. Me miró a los ojos y me dijo, Juan Luis, si tú crees que eres capaz, aquí está mi firma. ¿Te entra la duda en algún momento o no? A partir de esa fecha, solo 2 meses y medio después, nos habían elegido para meter a Movistar en las redes sociales. Y eso lo cambió todo. Buenas tardes a todos, un día más a un nuevo podcast de Talent Match. Estoy como siempre con Guillem. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jordi? Yo muy bien, la verdad. Contento. Genial. Hoy tenemos a alguien que cuando la palabra emprendedor no existía, él ya era emprendedor. Ya lo era. ¿No? O sea, hoy nos va a dar una cátedra, yo creo, hoy. Hoy tendremos una buena lección, ¿no? Cuéntanos, ¿quién viene a visitarnos hoy? Pues estamos con Juan Luis Polo, fundador y presidente de Good Rebels. ¿Qué tal, Juan Luis? ¿Cómo estamos? Encantado de estar aquí con vosotros, pero gestionemos las expectativas, porque las estáis empezando a colocar muy altas. Vamos con cuidado y esas cosas, ¿no? Un placer, de verdad. ¿Qué tal? Bien, la verdad es que me habéis sacado de Madrid, me he venido aquí a Sant Cugat del Vallès, encantado de la vida, a pasar un buen rato con vosotros, y os diré que, por increíble que parezca, si es algo que has ido haciendo bien, este es el tiempo extra que puedes dedicar a cosas de este tipo, ¿no? Así que estoy encantado, vaya. Nosotros mucho más y muy agradecidos de que hayas encontrado un hueco en la agenda para visitarnos y estar un rato con nosotros, que sabemos que al final vives en Madrid, pero bueno, te has pasado por aquí, así que súper agradecidos de charlar un rato contigo, ¿no? Y entonces, antes de nada, cuéntanos, porque como decíamos, ¿no? Tú eres un emprendedor del siglo pasado, has comentado antes, ¿no? Cuéntanos cómo empiezan tus inicios en todo esto del mundo del emprendimiento y de las empresas. Pues veréis, yo a ver, en un momento determinado tú terminas tu Claro, si estamos hablando del siglo pasado. Por supuesto, había selectividad, ya no es la EBAU y estas cosas actuales, modernas, pero todo consistía en lo mismo. Tú acabas de estudiar, sacabas una nota y ¿qué podías hacer con tu vida? Y yo tengo un padre, el hombre todavía vive, muy mayor él, pero que me dijo, mira, ¿por qué no estudias Derecho? Que yo creo que es una carrera con muchas salidas. Yo venía más bien por la rama, por aquellos entonces tenías una especie de cosa como letras mixtas y ciencias. Esta era la división que había, matemática, ¿no? Entonces, a mí me pareció una buena idea también. Yo estudié mi carrera de Derecho. No os voy a decir que me lo pasara muy bien, porque eran años en los que había que estudiar hincando los codos, como se suele decir. No había tanta práctica de tanta historia, ¿no? Pero bueno, me gustó aquello al punto que me colegié como abogado en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, el 42.408, ya ha llovido también desde ese número, y me puse en marcha. Por aquellos entonces había que hacer la mili, estas cosas que hoy en día yo creo que suenan pues de las historias de vuestros padres, que bien, ni tan mal. Pero había que hacer la mili y tal, entonces uno iba pidiendo prórrogas, entonces yo estaba en ese momento de decir, bueno, empiezo a tantear a ver, y luego ya si eso, pues lo compatibilizo con hacer la mili, a ver si hay suerte, me toca en Madrid o algo de este estilo, ¿no? ¿Hiciste la mili o no? Hice la mili, sí, en la Armada Española, o sea, además me tocó de marinerito, pero me tocó zona centro, con lo cual al final terminé en Madrid. Esto es otra aventura, ¿no? El caso es que el mismo padre que me había dicho que yo estudiara Derecho, que aquello me iba a ayudar tal, que era una carrera con salidas, etcétera, etcétera, que yo me puse a funcionar y le vine y le conté que ya tenía algún despacho para empezar con las prácticas, ese mismo padre un día me llega y me dice, mira, es que he conocido a unas personas que quieren montar una academia de informática. Digo, pues qué suerte tienes, papá, pero tal. Porque él gestionaba con otro socio un local y lo tenían un poco pues la posibilidad de alquilarlo. Y yo le digo, pues estupendo. No, estupendo, no, ven para acá. Verás, es que como yo soy asalariado y no puedo dedicarle tiempo a esto, he pensado que tú, pues me podrías echar una mano, te metes allí. Digo, ya, pero a ver, entiéndeme, o sea, yo estoy en mi carrera de tal, me acaban de ofrecer poder estar trabajando en algún sitio. Total, no me digáis cómo, ahí acabó, no sé si esa insigne carrera de leguleyo que hubiera tenido, tal vez no lo sé. Tampoco le di la oportunidad y me metí de repente en el mundo de montar una empresa sin tener ni idea. Por aquellos entonces yo tenía 26 años, carrera recién terminada, un par de años más y tal. Me metí en el mundo de crear una empresa y descubrir a pulmón, como se suele decir, en qué consiste montar una empresa. Es verdad que era un modelo B2C puro. Tú abrías las puertas de tu academia y empezaban a entrar por la puerta pues chavales, padres de chavales que venían para que sus hijos estudiaran. Tened en cuenta que en esos momentos la informática era programación. COBOL, Pascal, C,
no existía la microinformática. A nadie se le había ocurrido todavía montar un procesador de textos, una base de datos o algo, una hoja de cálculo, ya ni hablamos. Claro. Entonces, claro, yo desde esa posición y por 6 años que estuve allí, tuve la oportunidad de vivir todo aquello. O sea, yo viví la llegada de la microinformática, por cierto, a base de comandos y controles, porque trabajabas desde un monitor en fósforo, o sea, en negro y con fósforo verde o blanco, y todo pues un poco el recorrido que hubo, ¿no? La verdad es que, estando en esa academia, yo conocí a la persona que nos llevaba a la parte de lo poco mucho que hiciéramos de publicidad. Por supuesto, estamos hablando de tiempos en los que olvidaros de lo que sepáis de marketing digital. Olvidaros, eso no existía. Yo sé que es difícil, pero entonces lo que podías hacer eran bonitos folletos, bonitos papelerías, carteles, flyers, vamos a llamarlo en inglés que queda mucho más bonito todo esto, que pues repartías por las zonas para darte a conocer, que la gente pudiera venir, conocerlo y al final se inscribieran en uno de tus cursos, ¿no? Y bueno, pues con esta persona con la que empezábamos a colaborar, él tenía una empresa pequeña, pero quería crear algo más grande. No me digáis cómo y por qué, se nos pareció a los dos, nos ocurrió que era una buena idea que, compatibilizando la parte de la academia en la que yo estaba con otros socios... ¿Que iba bien? ¿Iba bien? Iba bien. Por un tiempo, aquello era una caja registradora. O sea, tú dabas de alta a aquellos alumnos, pagaban regularmente, era un retainer fee que llamamos ahora, ¿no? Una cosa recurrente y fue bien. ¿Qué ocurre? Que como todo lo que va bien, al final empiezas a tener más competencia, precios más ajustados. Bueno. El tema de la formación tampoco nunca ha sido especialmente fácil, que se lo digan ahora a todas las escuelas de negocio que pelean por conseguir su espacio, ¿no? Total, ¿qué se nos ocurrió que podía ser algo medianamente con formato de empresa? Pues montar un pequeño estudio de diseño gráfico. Esta persona conocía muy bien el entorno, él era ilustrador, diseñador, etcétera, etcétera. Conocía bien el entorno del diseño gráfico, tenía gusto para ello y yo no tenía ni idea de nada de todo esto. Pero a mí me gustaba la fotografía. Mira tú por dónde, lo que empezó como un hobby, a mí me había entrenado en parte el ojo para mirar, para ver, para entender una serie de cosas. Bueno, pues empezamos a funcionar, descubrimos... Fijaros de qué años hablamos. Descubrimos el mundo de los Macintosh por la primera vez. O sea, eran los LCs, los cuadras. Esto era casi en las fechas en las que despedían a Steve Jobs de Apple y entonces él se marchaba por ahí a recorrer el mundo y aquello quedaba allí, ¿no? Entonces, eso fue por 3 años mi entrada realmente en el mundo de la creatividad, el diseño publicitario, etcétera, etcétera. Y nos lo pasábamos muy bien. Pero es un desastre. Cuando te lo pasas bien, normalmente es posible que no estés ganando todo el dinero que debes, porque parte de lo que te hace pasarlo bien es con lo que te sientes pagado. No, pero aquello no podía seguir así. Entonces llegó un momento que tuve que tomar una decisión. Yo estaba casado, sigo felizmente casado, además con la misma mujer, con María Jesús, pero por aquellas entonces ya estaba a punto de que nuestro primer hijo naciera, entonces había que dar un salto de calidad. Llámalo empezar a traer dinero a casa. Podemos llamarlo de otra manera, pero era eso. O sea, mi mujer muy inteligentemente me lo hizo ver, dije, vale. Total, que en esas estábamos cuando lo que hicimos fue esta compañía, digamos la cartera comercial, teníamos clientes y demás, pues la traspasamos a otra compañía, nos dio un dinero por ello, no nos hizo jubilarnos evidentemente, pero bueno, nos permitió empezar a mirar cosas y yo me dije nunca más, jamás, vuelvo a pasar por montar una empresa porque es lo peor, lo pasas mal, los impuestos, los no sé qué. Antes hablábamos que si Hacienda y tal, la Hacienda siempre está ahí. O sea, te va a venir a buscar aunque no le debas nada, que esa es otra historia, ¿no? Entonces, el 20 de julio está muy cerquita, ¿no? Y sí, es mal día. Que os lo carga el diablo. Entonces, bueno, la gracia de todo esto es que al final yo me planteé no tener que volver a montar una empresa y eso suponía pues empezar a buscar empleo, como todo hijo de vecino o de vecina. Entonces me puse a buscar empleo y en esas estaba viendo varias oportunidades, temas que tenían que ver con la parte más comercial. Siempre he sido bastante, digamos, abierto a la relación con las personas, eso lo facilitaba, ¿no? Pues en esas estábamos cuando de buenas a primeras, mira tú por dónde, ahora es mi mujer la que me llama y me dice, oye, una compañera mía que lleva la parte comercial trabaja con Hewlett Packard, la división de sistemas médicos, que ya no existe tal división de sistemas médicos, por cierto, y resulta que están buscando a alguien que les ayude
yo diría que en modo freelance, a preparar pues materiales. Hewlett Packard, como todas las multinacionales, trabajan con otras multinacionales del sector de la comunicación, compañías que son prácticamente financieras, y en un momento determinado lo que ocurre es que todo lo que les bajan a utilización en cada país, pues normalmente viene con el sabor internacional. Y claro, nos decía, yo cuando hablo con esta mujer, la directora de comunicación, directora de marketing de Hewlett Packard, Concha Rosado, me dice, mira, es que esto no nos vale. Porque esto no aplica al médico español, a la doctora española o al sistema de sanidad. Vale. Total, que me puse a plantear con ellos cómo podíamos darle eso una vuelta más cercana. Eso significaba, pues, crear una cierta identidad gráfica dentro de lo que se podía bajo el paraguas de HP, pero utilizando otra serie de elementos, otro tipo de fotografía, etcétera, etcétera. Oye, les gustó. Y entonces un buen día, que yo estaba, mientras tanto, buscando mi empleo, ese que me iba a sacar de pobre, iba a hacer que mi familia llegara a fin de mes como Dios manda, estaba yo buscando ese tipo de cosas cuando me comenta esta mujer, Concha Rosado, con la que yo había empezado a hacer algunos pinitos y tal, y le digo, oye, es que necesito facturar ya parte de lo que estoy haciendo. Sí, sin ningún problema, mándame los datos. 2-3 días después me llama y me dice, es que tenemos un problema, Juan Luis. ¿Y por qué? Es que no me puedes facturar. Digo, ¿qué pasa? ¿Que no te gusta lo que hago? Dice, sí, mucho. De hecho, tenemos que seguir buscando cómo seguir haciéndolo. Pero Hewlett Packard no tiene en su base de datos una figura de freelance, ni autónomo, ni nada que se le parezca. O eres una figura jurídica, sociedad limitada, sociedad anónima, tal, o olvídate, aquí no entras. De cobrar, ¿no? Claro. Mierda. Entonces, al final... Claro, y entonces yo tuve una conversación con ella y me dice, no, pero yo te busco ya la solución. Como tú trabajas con otras imprentas, o con imprentas con las que nos... Porque claro, mi trabajo terminaba en una imprenta y era impreso y al final pues eran material gráfico que tenías que entregarles, ¿no? Pues damos de alta a la imprenta con la que trabajas, vosotros os reformuláis facturas y tal, y ya está. Porque esto lo está haciendo más gente. Ah, muy bien. Esta gente estaba en Madrid, como vosotros, fuera de Madrid, y yo de la que cojo el coche y vuelvo hacia Madrid capital, voy pensando y digo, claro, yo doy de alta, ya tengo un par de imprentas que puedo hablar con ellos, tengo confianza, pero yo doy de alta a las imprentas y ¿qué va a pasar al día siguiente, Juan Luis? A ver, piensa de verdad. O sea, ¿cómo vas a poder tú seguir siendo nada dentro de Hewlett Packard cuando tú has metido dentro al lobo con toda la potencia de fuego? Claro. Las imprentas tienen de todo lo que tú haces y más, y mucho más, y el producto completo y cerrado. No, pues no me fui a hablar con la imprenta. Me fui al registro mercantil y salí con un papel que decía Territorio Creativo, Sociedad Limitada. Eso era el 24 de abril de 1997 y hasta hoy, 28 años después. Así que la primera ha quedado despejada. Ni visionario, ni nada. Luego encima no era capaz de mantener mi palabra. Juré y perjuré que nunca más volvía a montar una empresa. No sirvió de nada. Total, la volví a montar, volví a embarcar a la familia en un follón y hasta hoy, ¿no? Así que eso fue un poco el inicio de ese emprendimiento del siglo pasado, que efectivamente lo es. Y que todavía dura, pero a la tercera va la vencida, ¿no? Claro. Muchas veces, bien, en tu caso ha sido así. Algo hemos aprendido de las dos primeras, sí. Yo creo que algo aprendí en ese respecto, ¿no? Bueno. Y como yo sé que es un tema que os gusta y que compartimos el placer por él, lo que terminas aprendiendo es que, primero y lo más importante, tú puedes ser un explorador, un impulsor, un abre puertas, puedes ser el mejor, de hecho. Tal vez no hay nadie como tú haciendo eso, pero necesitas crear un equipo de primera división. Entonces es cuando empieza la importancia de las personas, cómo esto se gestiona y demás. Qué bueno. Yo me queda una pregunta en el tintero hablando de la academia. ¿Cómo encontrabais gente que diera esa formación, ¿no? Porque entiendo que también había muy poca gente, ¿no? ¿Cómo encontrabais la gente que realmente impartía esa formación allí? Pues eran dos temas. Uno, conseguir a los alumnos, pero esto se trabajaba mucho por el lado de los padres, el componente emocional y que mis hijos aprendan informática, estas claro. cosas y tal. Al fin y al cabo era lo que le pagaban los estudios al chaval o a la chavala que venía, ¿no? Y el tema de encontrar la parte de los profesores. Exacto. Pues verás, el arranque de todo esto viene porque esa persona que contacta con mi padre y su socio y tal para ver un poco la explotación del local, él ya trae consigo, él tenía una actividad comercial neta y lo que trae consigo es un par de contactos de profesores que le conocen y al fin y a la postre los profesores pueden estar, es como
y perdónenme la expresión, porque, o sea, la comparación, que me perdonen los profesores, pero los profesores son como los conductores de Uber. Pueden estar con Uber, con Cabify, con no sé quién, con no sé cuántos. Entonces el profesor está con esta academia, con la otra academia y tal, claro. Con que no se solapen las mismas horas en el mismo día y a las mismas horas, no tiene ningún problema, ¿no? Con lo cual, pues ese fue el germen del arranque. Y una vez, claro, que eso arranca, profesores que ven que aquello está funcionando, traen a otros compañeros, otros colegas, y al final generas un cuerpo doctrinal, ¿no? De personas y demás. Uh-huh. Y otra pregunta que teníais cuando... dices, no volveré a montar una empresa, ¿no? Tengo que buscar trabajo, tengo esta situación personal. ¿Nunca piensas en volver a esa carrera, ¿no? De derecho que dices, bueno, pues ya hice caso a mi padre, monté este negocio, eso lo dejé ahí un poquito, ¿no? A medio camino. ¿No salió esa opción? Esa es una magnífica pregunta. Ahora me estás haciendo recordar, o intentando recordar, ¿por qué no le di una oportunidad, ¿no? Bueno, tal vez porque... A ver, y además, por muchos años, más de los que quiero recordar, o creo recordar, estuve pagando religiosamente la inscripción al colegio de abogados, como a tantos colegios profesionales que tienes que pagar una cuota religiosa, que además venía acompañada de una mutualidad que había que aportar, más luego te daban un servicio médico, pero también lo estabas pagando, no nos engañemos. Entonces, todo aquello lo mantuve por mucho tiempo. Pero tal vez lo que me pasó por esos entonces es que descubrí que a mí lo que me gustaba era montar cosas. Y empezar de cero. Podía haber empezado de cero un despacho, pero no me veía yo. Claro. Eso ya se me hacía un poco más de cuesta arriba. Teniendo en cuenta que además terminé la carrera, me colegié, hice el sacrosanto curso de práctica jurídica que era obligatorio, entre comillas. Había 2 escuelas, en el caso de Madrid, ¿no? Para poder hacerlo. O sea, tenía todos los chismes, todos los indicadores en verde para poder ejercer, pero al final ya no se me cruzó por ahí. No me digáis por qué. Una vez que yo estaba buscando empleo, lo que buscaba era que otro me proporcionara la nómina, mientras que si hubiera vuelto al concepto de la abogacía, me la tenía que proporcionar yo, salvo que pudiera entrar en algún despacho profesional o algún tema de estos, que tampoco era tan fácil, por cierto. Y ya con la experiencia igual ya te habías encaminado hacia otros ámbitos, igual el despacho ya no valora tu perfil igual, ¿no? Claro. Nos has dejado en los inicios de Good Rebels, en aquel momento territorio creativo todavía. Cuando lo montas, ¿tienes la expectativa de lo que es hoy en día Good Rebels? ¿O ibas con otra idea de voy a ayudar a HP en este tema y a ver hacia dónde va el tema? ¿La verdad o algo bonito? Porque verdad, podemos ilustrarlo. No, yo tenía un sueño, yo perseguía un sueño. Mentira, no había sueño ninguno. Ya. Yo empiezo con Hewlett Packard, sabía que por mucho tiempo, y ese tiempo fueron casi 5 años, Hewlett Packard iba a ser un cliente nuestro, porque también en el fondo yo creo que en lo que nunca nos debemos engañar, o al final no terminas engañándote, es en qué no eres tan espabilado y en qué sí lo eres, ¿no? Llámalo fortalezas, llámalo debilidades. Entonces, yo sabía que una de mis fortalezas era la conexión que yo creaba y generaba con las personas, con equipos de clientes y demás, ¿no? Entonces yo sabía que ahí teníamos actividad, pero claro, luego viene la segunda parte. Y está muy bien que me hagáis esa pregunta, porque ¿y cómo se generan más clientes? Uh-huh. Ahora que íbamos a dar folletos a la puerta de los centros como el vuestro, por ejemplo, donde estéis vosotros ubicados en el edificio verde de Sant Cugat, ¿no? Toma, es que yo hago esto y tómate un folletito ahí que te leas. Claro. Entonces, por un tiempo, con la mínima estructura, la actividad con Hewlett Packard nos vino muy bien. Fuimos un poco capaces de crecer y cubrir, que no estaba mal. Crecer era, pues eso, crecer significaba engañar a mi hermana, la primera. Luego ya, por alguna razón, mi hermano también terminó entrando en el aro, ¿no? Pero de momento, la primera, mi hermana Maricruz. Entonces, y claro, nos repartíamos un poco el trabajo, pues de cosas para hacer, estar pendiente de clientes y demás. Pero, y esta es la parte interesante, quieres más, tienes que tener más clientes, no puedes estar toda la vida, porque en fin, si no, eso es como una especie de monopolio. Y en ese querer más clientes, los primeros vinieron como derivadas de gente que nos conocía dentro de la propia Hewlett Packard. Uh-huh. Pues una de las personas que trabajan en el equipo de esta directora de marketing me dice, oye, mi pareja tiene una inmobiliaria y no sé cuántos, lo mismo,
le interesa que os conozcáis para ver si también le puedes hacer material de este tipo. Pues aquello funcionó, hicimos material, tal. Pero entonces venía la continuidad de los proyectos, porque si algo ha ido pasando, y de esto si queréis hablamos un poco a medida que avancemos, iba a decir del siglo pasado al actual, en Good Rebels, si algo ha ido variando es entender cómo funcionan los proyectos, qué proyectos te pueden financiar de una manera o te pueden cofinanciar, vamos a decir así, esos fees mensuales, etcétera, etcétera, versus el proyecto de necesito hacer esto, vale, como tanto dinero, tanto, tal, pero se acaba el proyecto, se acabó el proyecto. O tienes otra cosa que suena fenomenal en inglés, ¿eh? Lo del funnel. Pero tienes un embudo, lo has llenado de cosas, o para cuando quieres que algo caiga, lo mismo no tienes nada, ¿no? Entonces el tema que se nos suscitaba era cómo crecer. Y ahí tuvimos que dar un primer salto que nos ha acompañado todo el tiempo, ¿no? Y ha sido, pues, incorporar a una persona que viniera con actividad comercial, de presentación de credenciales, de entender cómo funcionaba esto, podía o no venir del mundo de las agencias. Yo no tenía tanto networking ahí como para decir, espera, voy a coger al comercial que tiene aquel y me lo traigo y tal. Pero sí una persona con actividad comercial clara. O sea, y por aquel entonces era telemarketing del de verdad, llamada en frío, búsqueda de poder presentar los credenciales y a partir de ahí lo que pudiera venir, ¿no? ¿El primer fichaje es un perfil comercial? El primer fichaje es un perfil comercial. Por el interín puede que hubiera alguna persona que se eche una mano para algo puntual, pero nunca llegó a estar en la compañía. Entonces el primer perfil entra ahí y contra eso, por un tiempo, pues sí somos capaces de empezar a crecer. Lo que pasa es que si yo ahora me remonto ya a los primeros compases del siglo XXI, si recordáis, claro, del 97, 98, 99, bueno, recordáis o sabéis, vamos, quiero decir, es cuando asistimos al nacimiento de lo que conocemos como el Internet hoy en día. Pues tienes un amigo que en el 98 va y te dice, tienes que ver lo que es el correo electrónico. Que tú lo veías y decías, está bien, está fricada, ¿y para qué sirve? ¿Y para qué? ¿A quién le escribo yo? ¿O quién me escribe a mí? ¿O cómo es esto? ¿Quién tiene correo electrónico? En fin, eran los primeros compases de solamente eso, ¿no? La navegación pura en HTML y el correo electrónico. Entonces, en el año 2000, 2001, más bien en el 99, nosotros nos empezamos a plantear que ahí podía haber un nicho de actividad. Yo llegué a un acuerdo con dos, primero con una empresa externa a nosotros, que eran muy buenos en todo lo que tenía que ver con la parte de Internet, porque ellos venían ya de tecnología y ya lo llevaban monitorizando tiempo y ya estaban haciendo sus webs y sus cosas. Y luego lo que hicimos fue crear una especie de joint venture con otra gente que estos se dedicaban a esa parte, pero también a todo lo que tenía que ver con multimedia. Joder, multimedia, qué concepto, ¿eh? Macromedia Director y este tipo de software que te permitía hacer CDs o DVDs. Agarra, o sea, bueno. ¿Traéis gente del siglo pasado? ¿Es lo que tiene? ¿O va a contar cosas de esta? No os escapáis. Entonces, la gracia de esto es que al final fuimos capaces de montar, fueron los primeros intentos de montar algo que nosotros no sabíamos hacer con gente que sí sabía hacerlo. Entonces, bueno, pues comienza un poco el tira y afloja, a ver cómo mantenemos la ilusión. Nosotros tenemos que centrarnos en la parte de la venta y ellos en la parte del desarrollo, y así vamos complementando el equipo y la fórmula, ¿no? Claro, en el 2000-2001 ya estamos metidos en las .com. Entonces, mi hermano Fernando, que en esos entonces él tiene otra formación radicalmente diferente, es ingeniero industrial, organización de empresas, trabaja en consultoría, en esos momentos está trabajando en PricewaterhouseCoopers. Él llega y nos dice, oye, que sepáis que en Price hay un montón de ofertas que se están presentando o que se pide petición de ofertas para desarrollo web de todo lo que viene con tal. Claro, digo a mi hermano, a ver, desarrollo web. Fernando, ¿tú cuándo recuerdas que tu hermano que estudió Derecho sabía de HTML aparte de pronunciarlo? Que no sé más. Total, pero con un poco esta estructura que creamos de equipos, etcétera, etcétera, pues vamos viendo que nos podemos presentar. Entonces Fernando nos ayuda en el primer gran proyecto que ganamos en Price. Él un poco pues nos hace las veces de interlocutor, porque no entendíamos una mierda lo que decían los consultores, para empezar. Seguimos sin entenderlo, pero no pasa nada, han pasado más años. Entonces, y sobre todo, pues él nos ayuda un poco a conformar la oferta, porque él sí sabe cómo es la mentalidad de los clientes cuando trabajan con consultoría.
de cómo tiene que venir la oferta montada. Hay muchas trampas, ya os anticipo que había muchas trampas ahí, había muchas cosas que colocar. Y bueno, pues el primer proyecto que ganamos es un desarrollo para dragados junto con PricewaterhouseCoopers para lanzar el Edifica, se llamaba E-Edifica, todo empezaba por E-. Ya sabes, al hilo de los tiempos que corrían. Y aquello trataba de ser el primer portal B2B de la construcción. O sea, un lugar donde a nivel B2B, empresas y proveedores podían ponerse de acuerdo, tal. Esto con módems de 28.000 y pico baudios, de no sé qué. Estábamos hasta el 2001-2002, no empieza a entrar el ADSL en España, de la mano de Terra. O sea, lo de la conectividad era una broma. Pero, oye, ahí estábamos desarrollando HTML como si no hubiera un mañana. Total, cuando nos conocen en Price y ven que ya estamos ahí metidos, el teléfono de GoRevers no dejaba de sonar, de territorio creativo. Entonces, oye, para un proyecto para Eresmas, otro proyecto para no sé qué, otro proyecto... No teníamos ya ni gente para meter en esos proyectos. Pero bueno, yo sabía que había que vender, así que allí iba y vendíamos. ¿Cuántos erais en ese momento, más o menos? Pues mira, en ese momento éramos casi 25 personas. Ya. Eso estamos hablando del 2001 hacia el 2002, o arrancar el 2001. ¿Qué pasó con las .com? Esta es pregunta de examen, ¿eh? Si no lo sabéis, estáis despedidos. Sí. Que pararon en seco. O sea, que igual que un día fueron el sueño dorado del nuevo crecimiento, la innovación y tal... Alguien en algún lugar debió de mirar y dijo, oye, nos estamos dejando una cantidad indecente de dinero con esto y esto no sirve para nada, ¿no? Se paran todos los proyectos. Bueno, pues empezaron a caer todas las fichas del dominó y por supuesto las de España cayeron también y todas las grandes consultoras que ya se habían creado por aquellos entonces para hacer este tipo de cosas de desarrollo web, estas se cayeron todas y así suma y sigue. Y nosotros con ellos. Claro. 2001, arrancamos el año con 25 personas. Como para el mes de marzo o abril, esas 25 personas seguían con nosotros, pero los proyectos empezaban a escasear. Bueno, estábamos pendientes de cosas que podían entrar, pero pasó lo que tenía que pasar cuando no tienes la experiencia y lo que nunca jamás nos ha vuelto a pasar. Os contaré cómo salimos del COVID, llegó el momento. No despedíamos a nadie. Teníamos la esperanza fundada. ¿Cómo no? Siempre tienes la esperanza fundada de que aquello remontara, fuera un poco que es que la gente se ha parado a ver qué pasa. ¿La empresa perdía dinero por eso? La empresa perdía dinero. Concretamente, ¿quieres saber la cifra? Te la digo. 240.000 euros a final de año. La tienes marcada, ¿eh? La tengo marcada porque ahora viene la segunda parte. Dices, Juan Luis, tío, tú vienes de familia potente, ¿no? Porque a ti alguien... O sea, quiero decir, tú debes, fiesta, ¿no? Claro. tú debes 1.000 euros y ya vienen a reclamártelo. Debe 240.000 y ya verás cuántos vienen a reclamártelo. Claro, ya había proveedores, había tal... De hecho, había proveedores que nos suministraban trabajo para proyectos que sí ganábamos, pero claro, en el monto total, aquello se había ido todo al garete, lo habíamos... Entonces, ahí ya sí que tuvimos que despedir a todo el mundo, tal. Claro, ya llegó un momento que el asesor nos dijo de que no puedo ir ni un día más. Y ya íbamos hasta muy tarde. Entonces llega el momento de decidir qué hacemos con la compañía. La prendemos fuego, cobramos el seguro, a ver si hay suerte y nos pagan algo para poder compensar las pérdidas. Huimos, pero no se nos ocurría ir más lejos, no sé, yo no sabía ir más allá de Andorra. Digo, no, Andorra me pillan. Mal, no vamos a poder llegar tan lejos, ¿no? Así que, bueno, por cierto, Juan Luis estaba casado, 2 hijos ya por ese momento, 2 hijos que tengo actualmente, y ya los 2 estaban nacidos y pidiendo pan a final de mes. Afortunadamente mi mujer trabajaba, siempre ha estado como asalariada y ha ido trabajando en diferentes empleos y tal, con lo cual esa parte afortunadamente siempre ha sido un poco el colchón en casa, vamos a decir a nivel familiar. Pero yo tenía que hacer algo con la compañía. Y además había embarcado a mi hermana, estábamos los 2 ahí pringados. Total, que en un momento determinado el asesor me dice, a ver, ¿tú tienes una propiedad? Pues sí, la casa en la que vivíamos. ¿Qué te queda de hipoteca en esa propiedad? Por increíble que parezca, antes las hipotecas eran de menos dinero y te las daban por menos tiempo. O sea que si yo llevaba 10 años casado o lo que fuere, ya prácticamente había acabado con la hipoteca. O sea, impresionante. Documento. También los pisos valían, ¿qué te iba a decir? ¿Una quinta o sexta parte de lo que valen hoy en día? Bueno, conclusión, que llegó el asesor, me lo dijo, estuvimos viendo, tal, esto lo metes así, esto lo haces asado, esto te da el colchón, no vas a tener ningún problema en el momento que tú rehipoteques. Bueno, el bien está ignorado, las hipotecas están para eso. Solo había un inconveniente. ¿Cuál podía ser?
que yo eso tenía que pedir a alguien, ¿no? Claro, tu mujer tenía algo que decir ahí, ¿no? Alguien más tenía algo que decir. Así que yo llegué, me puse delante de María Jesús y le dije, mira cariño, la fórmula que estoy barajando y que estamos viendo de poder seguir adelante con esto es volver a rehipotecar la casa. Por el importe que necesitamos. La verdad es que la casa, pues bueno, estaba en un buen sitio, en Madrid y tal, con lo cual, esa suerte que habíamos tenido, ¿no? De tenerla un poco justo en el momento adecuado. Y ella me dijo algo que se me ha grabado para siempre y que me acompaña todos los días. Me miró a los ojos y me dijo, Juan Luis, si tú crees que eres capaz, aquí está mi firma. Claro, eso es otro extra que normalmente puedes tener o no cuando estás en el mundo del emprendimiento. Y es tu base familiar, de cómo te ven, de cómo creen en ti o no creen en ti, ¿no? Yo no le he dado muchos motivos para que creyeran en mí, pero por alguna razón María Jesús lo hace, con lo cual dije, bueno, pues vamos a aprovechar porque no lo discutas más, Juan Luis, si te ha dado vía libre, te ha dado vía libre, ¿no? ¿No tuviste duda en ningún momento? Es decir, no tuve otra cosa. Pero era tan agobiante de ver ese montón de dinero a la gente, no ya al banco, que bueno, en el banco te pones de acuerdo, pero tú tenías proveedores que te estaban buscando todos los días, casi como el cobrador del frac. Sí, sí, claro, no, te iba a decir que al final se te ve que eres una persona optimista, ¿no? Y resiliente, pero me imagino a ti en aquel momento, cierro un año con menos 240.000 euros, tengo que poner mi casa en juego para darle la vuelta a esto. ¿Te entra la duda en algún momento o no? O sea, lo que no tuve en ningún momento es certeza de poder hacerlo. Vale. O sea, quiero decir, vamos a la mayor y dejamos la menor. No tenía ninguna certeza, pero sí es verdad que entonces sí te ves como Scarlett O'Hara en aquella escena de Lo que el viento se llevó a contraluz diciendo, juro que nunca volveré a pasar hambre, ni mi familia volverá a pasar hambre. Desde aquel minuto cambió todo. Claro. Cambió todo porque lo que hicimos fue volcarnos en la parte comercial, volcarnos en todo lo que tenía que ver con, no sé, si antes estábamos jugando con la parte comercial, ahora ya apretamos el acelerador. No te digo más que desarrollamos en FileMaker, que era la clásica base de datos de Macintosh, desarrollamos hasta un CRM propio. No podíamos pagar un CRM, pero gracias a un buen proveedor que teníamos, que era un buen amigo, me ayudó con todo aquello y tal. Y entonces nos pusimos manos a la obra con la parte comercial. Mira tú por dónde, en esas fechas, nunca sabes si es serendipia o es que es así la vida, o simplemente es que has cultivado a las personas. El que fue socio en mi segunda empresa previa a GoRebels, donde ya habíamos estado descubriendo el mundo de los Macintosh y tal, Jesús Castro, él estaba en ese momento trabajando en estas empresas de fuerza de ventas externas, que son las que ponen a disposición de los bancos. Correcto. Para ir a conseguir las nóminas y esto y lo otro y tal. Claro, entonces cuando yo le cuento esta historia, él me dice, yo os echo una mano. Yo te echo una mano, entonces monta toda la metodología de venga a insistir, las presentaciones, lo otro, tal, y nos vamos dando cuenta que de repente empiezan a entrar los clientes, porque a diferencia de lo que pasa, luego hablamos del 2009, que ese es otro momento en la vida de la humanidad, a diferencia del 2009 y de la crisis financiera de entonces, aquí solamente había sido una crisis para los 4 pringados que estábamos diciendo HTML todo el día. Esto nos quedamos colgados de la brocha, pero el resto del mundo siguió. Claro. Porque esto es del HTML, si nosotros no sí, se veía venir, decía. Se veía venir. Entonces, ¿qué ocurre? Que la realidad es que al ser de esa manera, en cuanto abrimos la vía de todo lo que habíamos dejado aparcado para hacer frente a toda la parte digital, volver a nuestras raíces, los clientes estaban ahí, estaban esperando y necesitaban cosas, con lo cual empezamos a remontar. Para el año, esto os comentaba el 2002, ¿no? Para el año 2006, 2007 habíamos levantado ya el vuelo y habíamos vuelto, ya estábamos en números negros, saneados. Nunca volvimos a tener por esos entonces el mismo equipo, lo mantuvimos más ajustado todo ello, pero estábamos en muy buenas condiciones, ¿no? Justo te quería preguntar eso, ¿no? Hemos pasado como muy rápido de vender el flyer y el proyecto más físico a esa parte digital. Lo dejasteis, ¿eh? O sea, cuando salió toda la parte más digital, hicisteis traccionasteis y después sí que lo recuperasteis al ver esa situación, ¿no? La verdad es que nosotros manteníamos mucho trabajo se seguía imprimiendo muchísimo papel. Hoy en día eso es impensable, ¿no? Hacías memorias corporativas para las compañías que conllevaban un buen montón de cosas. La parte del diseño, podías tener que hacer las fotografías de todo el equipo directivo y demás, ¿no? Pero es verdad que cuando llegó el relumbrón de las .com dijimos, aquí hay dinero, pero ¿quién no lo ve? Eso.
Entonces nos pusimos ahí manos a la obra. ¿Qué ocurre? Que a otros clientes, pues a lo mejor hubiéramos mantenido clientes más pequeños, pero claro, en la comparación del dinero que te dejaba esta gente y lo que tú veías de esto es el futuro, que lo era, pero por aquel entonces para un poco, ¿no? Pues te dedicabas más a eso. Entonces dejaste un poco de lado a los clientes que te pedían pues pequeño trabajo, pero más constante y que a ti te permitía estar engrasando la máquina, porque claro, no hay otra historia, ¿no? Por eso luego tuvimos que volver a ese carril, porque además por un tiempo tú no fueras a hablarle a la gente de páginas web. Cuando se fue a la carete todo esto, por 3-4 años la gente decía, perdona. No quiero saber nada, claro. No quiero saber nada, invertí dinero y aquello no funcionó. Pero es verdad que en el interín se nos cruza otro... Oye, me podéis interrumpir cuando queráis, pero sí, es que como llevo aquí ya el que claro, me lo sé, ¿no? Entonces es fácil para mí no perder el hilo. Pero en el interín de todo esto, os decía que para el 2006-2007 habíamos levantado el vuelo, estaba con el que fue mi socio, que en esta ocasión ya no lo era, pero estábamos con un acuerdo comercial funcionando sin problema. Pero entre medias, mira tú, ese Fernando Polo, que nos había dicho, oye, el tema en Pricewaterhouse está así, tal, él en el año 2002, 2003, hablo de memoria, él sale de PricewaterhouseCoopers con otra persona de PricewaterhouseCoopers porque se van a montar un sistema de monitorización. Primeros sistemas que empezaban a funcionar de este tipo. Hoy en día tienes lo que quieras. Y se monitorizan todas las redes. Por aquel entonces solo se podían monitorizar foros, que era lo que existía abundantemente. Claro, 2003-2004 estamos a las puertas del nacimiento de todo. Ni Facebook, ni lo otro, claro, ni Samsung Corda, ni nada, ¿no? Entonces, él, en ese interín, que también ahí sufrió y peleó para lanzarla, al final la terminaron cerrando, dice la red, se llamaba La Iniciativa, en ese interín, él descubre el mundo de los blogs. Y de pronto descubre la blogosfera española. Hablamos del año 2003, 2004... Ya había gente escribiendo blogs como si no hubiera un mañana. Los que siguen haciéndolo hoy en día, el nacimiento de las primeras redes de blogs comerciales, Weblogs SL, hipertextual, etcétera, etcétera, todo eso estaban haciendo en ese momento, ¿no? Y entonces coge y nos dice, oye, tenemos que montar un blog, yo os ayudo. Porque como veo cómo lo estamos haciendo, tal, por cierto, WordPress, eso no existía por aquel entonces, era a base de Typepad y no sé qué y no sé cuántos. Entonces, bueno, pues él nos echó una mano, montamos el blog, aquello se llama ETC, por aquello de que éramos territorio creativo, entonces todo era TC, ¿no? El blog de marketing en español. Y ya había blogs de marketing, pero estaban mantenidos o alimentados por personas individuales. Pero esto era el blog de territorio creativo. Esto nació así desde el primer minuto y fue nuestra declaración de intenciones. Somos una empresa, creemos en el formato y venimos a fomentar la conversación a base de los contenidos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso fue el 2005. Entonces, en paralelo, habíamos recuperado la empresa y al mismo tiempo empezábamos a jugar a esto de los contenidos. Lo bueno es que si no nos leía nadie, pues habíamos perdido. No sé si habíamos pagado la licencia de Typepad, que creo que sí, que valía poco dinero, claro, un mini alojamiento y las horas de mi hermana, que la venga a recuperar por otro lado. Claro, la verdad es que luego le tratábamos bien, ¿eh? Siempre tenemos algo, mientras hemos estado colaborando en separado, siempre tenemos algún detalle. Y eso fue el 2005. Entonces, 2006, 2007, nosotros mantenemos la actividad como tal de WordRebels, pero de repente, territorio creativo en ese entonces, pero de repente a las puertas empieza a llamar algo. Y es que con el tema del blog empezábamos a ser conocidos. Vamos a dejarlo en conocidos, ni relevante ni nada, pero conocidos. En el año 2007 teníamos picos de impresión de páginas desde el blog que podían rondar los 110.000 o 120.000 páginas por mes. Wow. O sea, parecíamos un medio de comunicación. De hecho, muchísima gente nos escribía y nos decía, quiero poner publicidad. Digo, pues, la verdad es que como sigáis escribiendo, vamos a tener que hacer tal para ganar dinero con esto. Porque ¿qué estamos haciendo, no? Y nos dimos cuenta de que ya en el año 2008 empiezan a pasar cosas, que empieza a aparecer un poco de magia. Por ejemplo, nos llama el director uno de los directores de Coca-Cola, no diré aquí el nombre, que actualmente ha creado una agencia de comunicación y creatividad independiente y estamos un poco en el mismo entorno. Y nos escribe y nos dice literal, mira, es que soy seguidor de vuestro blog, me gusta mucho lo que hacéis y os quiero contar un proyecto que tenemos para ver si además lo podéis publicar en el blog. Coño, o sea, yo mirando el remite ponía Coca-Cola, digo,
vamos a ello y tal. Nos conocimos y efectivamente estaban lanzando un producto, querían testarlo. Era como recuperar el TAP, este famoso bebida sin azúcar de los tiempos inmemoriales, que eso luego murió porque al final se han quedado las Coca-Colas con diferentes sabores y según azúcar, sin azúcar y no sé qué. Total, que voy a verle, me cuenta el proyecto, lo vemos, ponemos en marcha, le ayudamos a desarrollar la web de Tap Fabulous, pero sobre todo lo que él quería es que le diéramos notoriedad en el blog y lo contamos como un caso en el que hemos trabajado para este cliente y lo hemos puesto, ¿no? Bueno, o sea, que yo se llenó de comentarios. Hubo quien dijo que vaya mierda web habíamos hecho, digo. Y habían haters, claro, pero si hay haters, buena señal, ¿no? Además, lo que tienes que hacer es aprender a torearlos, porque lo que mola es torear, qué demonios. Entonces, bueno, la verdad es que a raíz de aquello nos volvieron a pedir un siguiente proyecto y era que querían potenciar la Fanta, el producto Fanta, que por aquel entonces lo tenían muy ligado a gente muy joven, universitarios, patrocinaban, no os acordaréis, pero patrocinaban viajes de fin de curso, temas de este tipo, ¿no? Claro, nosotros nos dicen, no, es que a ver qué podéis hacer con nosotros, cómo lo veis y tal. Digo, pues ni idea. ¿Qué había por aquellos entonces? Había Facebook y estaba Twenty. Pero yo en Twenty yo conocía gente, ya conocíamos, allá había, en torno a la blogosfera, ya éramos unos cuantos y nos conocíamos todos. Entonces yo hablo con Ícaro Moyano, que por aquel entonces era el director de comunicación de Twenty, y le digo, Ícaro, tío, es que nos gustaría hacer algo con Fanta, ya se nos ocurrirá qué, pero de momento que podamos hacerlo tal, no te dejaban hacer campañas a pelo, o sea, había que pagar por hacerlas. Twenty tenía una buena orientación a que esto dure y no se nos acabe en 3 días, ¿no? Bueno, no lo hicimos así exactamente, nos colamos un poco por debajo del radar, montamos un personaje que se llamó Tomás Buenafanta. En solo 15 días, no duramos más, porque claro, luego se dieron cuenta que era una campaña y dijeron, a ver, esa página se cierra y esto no sé qué, pero en solo 15 días habíamos alcanzado cerca de, no sé, por deciros 5.000 o 6.000 seguidores, gente joven. Habíamos creado actividades con ellos. Celebra tu cumpleaños con Tomás Buenafanta. Hoy es el cumpleaños de Tomás Buenafanta, felicítale. La gente se hacía fotos con el móvil asqueroso que tenían en aquel entonces y lo subía tal. Claro, a nosotros eso nos dio la pista y dijimos, hostia, esto es imparable. Ahora sí es imparable, ahora sí esto se nos viene encima. Total, que seguimos insistiendo ahí y en esas estábamos ya 2008 hacia el 2010. ¿Por qué os digo el 2010? Ahora os cuento por qué. El negocio normal, vamos a decir, de Good Rebels, de hacer cosas para clientes que pedían cosas, funcionaba, pero claro, nosotros estábamos intentando ver si además rascábamos más cosas por este lado, ¿no? Y de la mano de gente que nos conocía, nos empezaban a invitar a cosas. Por ejemplo, en Seur 2009, para intentar montar un proyecto que podía ser una especie de un blog, no sé qué. Estábamos todos tanteando a ver a qué sabía esto. No había todavía Instagram. 2009 es cuando nace y nace solamente para iOS. Bueno, todo esto está muy bonito, pero nos hemos dejado algo que pasa en el 2008. ¿Cuántos de vosotros, como decía el otro, no conocía a Lehman Brothers en el 2008? No conocía a nadie, salvo que fueras un financiero y además de la parte de banca de inversión y no sé qué. Coño, llegó el 2008 y lo conocimos todos. Pero no solo conocimos eso. Es que levantabas un teléfono y el mismo bancario que te había llamado para decirte, oye, tenéis la renovación de la póliza, que si queréis ampliar el límite. No, está bien. Con lo que tenemos de momento para nuestros para anticipar y tal, que os voy a contar, pues vamos bien. Perfecto. 15 días después, no, es que no os vamos a poder ampliar. No, pues sí, yo no te lo he pedido. Y 15 días después, ya metidos en el sarao, es que tenemos que cancelarla. No, pero espérame un segundo. O sea, si tu negocio es prestarme dinero y me pides que yo te preste dinero a ti, ¿que te pido yo a ti los proyectos de mis clientes? Porque te voy a llevar los Macintosh, mamón, y te vas a dedicar allí a hacer todo lo que tienes que hacer para mí. Bueno, aquello fue un desacarreo absoluto. De repente, una vez más, a los pies de los caballos. Mejor posicionados que en veces anteriores. Ya habíamos aprendido algo de esto. De hecho, nos quedamos muy poca gente en ese momento. No tuvimos más remedio que soltar amarras. Y fue una pena porque había un equipo con una persona en concreto, con Mauro Fuentes, que en ese momento podíamos saber si hubiera estado el momento favorable a nivel económico, habríamos pegado el empujón mucho antes. Pero no pudo ser. Entonces, bueno, pues nos quedamos ahí, buscando financiación una vez de otra manera, aguantando como podemos. Pero amigo mío,
El 2009 era justo a las puertas de lo que ocurre en el 2010. Nosotros un poco lo tenemos identificado ahí porque es el momento que empezamos a despegar. Y es, ponga usted un community o una community manager en sus vidas. De repente todo el mundo intenta entender qué es un community manager, para qué sirve esto de las redes sociales, por qué tengo yo que poner un community manager en mis vidas y demás. En septiembre del 2009 se incorpora Fernando con nosotros. Él venía de otros proyectos, como os digo, y luego además estuvo en una empresa, esta empresa quebró, bueno, se viene con nosotros y él, su promesa es, como no tenéis ni puñetera idea de metodología de empresa ni cosas de estas, que para eso viene aquí el consultor, yo si os parece, yo esa parte la aporto, meto un poco de orden y concierto, que estáis más despistados que el caballo del malo, y vemos cómo arranca, cómo le podemos sacar partido a todo esto que está empezando como la efervescencia, ¿no?, de todo ello. Y de hecho, una de las primeras cosas que pone en marcha, porque él además es muy de ese ámbito del conocimiento y tal, es un white paper sobre el papel del community manager. Ese white paper, si no tiene 1 millón y pico de descargas, no tiene nada. O sea, nos lo pedían hasta de las universidades para ver cómo en un momento determinado qué era esto del web. O sea, si esto se podía enseñar en las universidades y tal, ¿no? Eso es septiembre del 2009, empezamos a ver que ya sí que empiezan a llamar a la puerta proyectos que no eran los habituales, porque además, con la caída de la actividad significa que los clientes habían dicho, pues tenía que hacer yo 3 revistas, pero no vamos a hacer ninguna. Y tú allí colgó de la brocha, vale. Pero empezamos a ver este tipo de cuestiones y llega el 2010 y de repente es la eclosión. Y encima la paradoja, porque claro, dices, empiezan a pedirte cosas, ahora os digo cuáles, y al mismo tiempo los bancos siguen caninos. Sí. Total. ¿Cómo os financiabais ahí? ¿A través de clientes o habíais conseguido algún tipo de... Pues mira, hicimos bolsa propia. Habíamos ido ya ganando otra vez algo de margen de maniobra, con lo cual dijimos, oye, pues mira, vamos poniendo nosotros. De hecho, con clientes te financias, pero te financias lo imprescindible. O sea, si eres bueno y rápido cobrando a tu cliente, pues entonces eres mejor pagando a tu gente y moviéndote. De hecho, nosotros tenemos un indicador a día de hoy, inciso, que lo llamamos DSO, que es, hemos creado KPIs un poco para tratar de entender cuánto de buenos somos de una manera lo más, digamos, lo menos emocional posible, ¿no? Porque tú te ves una vez bien y otra vez te ves muy mal. Tiene que haber un punto medio. Capaz de que hay un numerito que si siempre lo aplicas, pues te dices, vas mejor o vas peor. Y por ejemplo, uno de esos numeritos es el tiempo medio que tardamos en cobrar las facturas de los clientes. Pues por ejemplo, ese número, en cuanto empieza a ser bueno, tu tesorería crece muy por encima del promedio y eso te permite jugar. ¿Qué deseo para ti es bueno? Pues mira, nosotros estamos ahora mismo en un número que nosotros que es los días. Sí. Pues está en torno a unos 20 de promedio. Es un número que no está ligado exactamente a los días que tardas en cobrar, por lo menos pueden ser 180 días o 90, pero digamos que en el promedio, como lo hemos tabulado, estar por encima de 40 es mal, estar por debajo de 40 es bien, o 30, y nosotros estamos en 25, con lo cual eso lo hemos mejorado mucho. Muy bueno. Y ha sido un trabajo Entonces, hablando de... Esto venía por la parte de financiación de clientes. ¿No? Pero no, aquí lo que hicimos fue rebuscar en los bolsillos propios y dijimos, oye, pues juntamos esto, ya no lo devolveremos, ningún problema, como así fue. Y eso nos llevó a las puertas del arranque del 2010, donde sonamos mucho. A mí la primera vez que me invitaron a dar una conferencia, no me habían invitado en mi vida, ¿una conferencia para qué? Pues ya un podcast ni os cuento. Que tenía yo que contar. Pero la primera vez que me invitaron a dar una conferencia fue en el 2006. Habíamos lanzado el blog en el 2005. Y en el 2006 el grupo de marketing o la cátedra de marketing de la Universidad del País Vasco, todos los años, como cierre un poco de curso, invitaban a personas que tenían que ver con los temas de marketing, comunicación y tal. Entonces a mí me invitan para hablar del blog. Claro, ya todo esto empezabas un poco a decir, joder, esto no es lo mismo que la vez anterior, que bueno, que yo había pegado ahí el pelotazo en Hewlett Packard y tal. Esto es que la gente tiene un interés real, ¿no? Si lo capitalizas, es posible que te vaya bien. Entonces, eso fue aumentando, y en el 2010, cuando la gente busca lo más parecido a una metodología, a una forma de hacer las cosas para afrontar cómo funcionan estos nuevos medios, resulta que nosotros aparecemos como muy bien posicionados.
¿Por qué? 5 años escribiendo sobre ello. Pero es que encima es que habían puesto en marcha el blog. Y ese blog tenía seguidores, comentarios, o sea, competía con máquinas de primera división. ¿Cómo evolucionó ese blog de 2005 a 2010, ¿no? Donde aparecen mucho más las redes, etcétera? Porque entiendo que al principio era ese blog básico, ¿no? Que arrancáis, que os lleva a Coca-Cola directamente, pero en esos 5 años, ¿cómo evoluciona? Pues mira, pues evoluciona vamos a decir que a nivel de contenido, claro, lo arrancamos como una especie de eco de qué está pasando, cuáles son las tendencias en el marketing digital. Vamos, esto es un paraguas muy amplio, muy bueno, muy molón, donde cabe de todo. Y hoy en día no es que quepa de todo, es que no te da tiempo a seguir todas las tendencias de todo. Claro. Entonces, eso lo mantuvimos siempre arriba. Entonces, nace Facebook, nace Twitter, nace el clon de Twitter, que se llamó, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, pero hubo un clon de Twitter que luego se arruinó como todos, ¿no? Como pasa ahora con todas las herramientas de inteligencia artificial, que quedarán 2 o 3, o ya veremos. Entonces, bueno, van haciendo cosas de estas, nosotros íbamos haciéndonos eco. Entonces, claro, por ejemplo, la llegada de las redes sociales, Instagram, pues también empiezas a hacerte eco de Instagram, cuáles son las tendencias de Instagram, cómo evoluciona, cómo es la pegada, para qué sirve, cómo tener mejor presencia aquí o allá. Vas jugando un poco con todo esto. Todo eso venía de leer todo lo que podíamos. Entonces leías y de ahí pues ibas sacando contenido. ¿Qué ocurre? Que el blog nace como algo que mi hermano Fernando, a ratos, no muchos, y yo, porque mi hermana Maricruz de esto de escribir nunca le ha parecido sexy ni molón, alimentábamos como buenamente podíamos. Entonces yo me leo un montón de cosas, me voy montando un feed de información, esto me parece reseñable, voy, lo escribo, lo monto, ahí aprendí yo a escribir para competir con ChatGPT, te quiero decir. Claro. Entonces, una de las cosas que pasó en esa evolución es que incorporamos gente externa. Empezamos a meter otras firmas. Una parte eran periodistas que firmaban con su nombre y apellidos, pero que llevaban una serie de tendencias, o invitábamos a otras personas, que esto era muy típico también de los blogs, invitar a una firma invitada. Pues venías, igual que a ti te invitaban a otro sitio a decir algo, pues tú invitabas. Entonces eso fue lo que lo fue conformando, ¿no? Y le fue dando entrada. Pero claro, para el 2010 había muchas cosas encima de la mesa. Lo que sí que teníamos muy claro es que el blog había sido una némesis, un antes y un después. Eso es lo que hizo que nosotros diéramos el salto que todavía no lo sabíamos, pero estábamos oliendo que podíamos darlo. La entrada de mi hermano Fernando, que es capaz de poner, porque claro, se dedica a pintar metodologías. O sea, cuando nos sentábamos delante de un cliente que nos pudiera llamar, aunque fuera para hacer un blog, tú tenías 2 opciones. O le enseñas allí algo para que el tío vea que tú vas con un método y vas desde la A hasta la Z, o eres el chico del Twitter. Que está bien esto chiquito del Twitter, que simpático, ¿no? Mira qué frikis. Pero aquello como lo bajas a dinero que puedes pedirle a alguien, ¿no? Entonces, esa serie de elementos empieza a tomar cuerpo, nos invitan cada vez a más conferencias, a más lugares, a más foros para contar sobre esto porque nos consideran relevantes y los que más sabíamos, entre comillas. Pero es que aquí era fácil ser el tuerto, ¿no? Porque nadie más estaba... Prácticamente ninguna agencia tenía un blog. O sea, es que no se hacían ni la competencia, ni sombra, ¿no? Bueno, y el caso es que Fernando, por ejemplo, que es buenísimo en esto, crea el tío siempre como cuerpos doctrinales. Es decir, empieza a imaginarse cómo son las cosas para explicar las ideas, gráficas, esto, lo otro, tal. Y a mí todo eso me venía muy bien. Pues yo me lo echaba debajo del brazo y me iba a hacer las Américas donde me llamaran. Él también iba, entonces empezamos a tener más presencia. Bueno, pues uno de esos, hacer las Américas, es que porque alguien que conoce a Fernando, el hermano de un buen amigo bueno, yo también le conozco a este amigo de Fernando, ¿no? Llega y dice, oye, él estaba en consultoría, la gente de Telefónica Digital, el espectro digital, que ya ha desaparecido, sí, claro. Pero antes había un equipo digital, ¿no? De digital. Corría marzo del 2010. Tienen un escape que hacen fuera de Madrid, 2 días, especie de fuego de campamento. Y normalmente en esos casos, como hacemos nosotros, o lo mismo hacéis vosotros, invitas a alguien que pueda venir a contar algo relevante con el tema de tal. Y es que pensáis vosotros, no sé qué. Mi hermano, para empezar, se piraba con su familia alemana a la nieve a esquiar, que eso no lo perdona ningún año. Pues está casado con una alemana, entonces eso es sagrado, ¿vale? Me quedo yo.
Y entonces le damos vueltas y decimos, joder, tío, pero es que estos no pagan nada. Porque habíamos empezado en el mindset de, oye, si vamos a conferencias que nos paguen por contar cosas. Hay que monetizarlo. Porque lo mismo, luego no conseguimos el proyecto, pero por lo menos eso ya no lo llevamos por una comida o algo, ¿no? Eso es una parte, pero la otra parte es que cuando... No, hombre, no, esto es un tema que os interesa a vosotros para daros a conocer delante de Telefónica. Bien, admitimos pulpo como animal de compañía, pero que paguen el kilometraje. Había que irse a, no sé, a 90 kilómetros de Madrid, digo, paguen el kilometraje y tal. Y tira y afloja ahí mi hermano con ellos. Venga, pim, pam, pim, pam. Total, que al final damos nuestro brazo a torcer, vamos para allá. Entonces yo me voy con todas esas ideas que ya habíamos conformado una presentación de cómo las redes sociales, de cómo todo esto iba a cambiarnos la vida, de cómo las personas, de cómo no sé qué. Termino la presentación, viene Vicente de los Ríos, que era el director, y me dice, oye, todo esto está muy bien, qué interesante. Forma elegante como otra cualquiera de decir, pues ya que has venido hasta aquí, tío, esto ha molado, no te hemos pagado, pero está bien. Y entonces llega y dice, joder, tenemos que quedar para ver esto más al detalle, y digo, pues cuando queráis. Otra forma elegante de decir, pues tú mismo, no te voy a poner fecha porque... Va el mamón y saca la BlackBerry. BlackBerry, claro, sí, claro, Telefónica. Claro. Y entonces me coge y me dice, a ver, busca fecha. Digo, ¿cómo busca fecha? Coño, esto va en serio. Busca fecha, esto va en serio. Buscamos fecha. A partir de esa fecha, solo 2 meses y medio después, nos habían elegido para meter a Movistar en las redes sociales. Y eso lo cambió todo. Lo cambió todo, pero como de la noche al día. Porque esto es como si estás haciendo... ¿Te gusta el teatro y estás haciendo una obrita de teatro en el chiringuito este que te deja un amigo, qué tal? Entonces, y de repente te han puesto en el teatro real, ¡bum! Y te ha metido un foco y claro, todo el mundo diciendo, ¡hola! ¿Estos son los que están metidos en Telefónica? Para acá. Claro. Entonces viene un momento de crecimiento sostenido desde ese momento en adelante. ¿Qué podéis estar facturando ahí más o menos? Pues mira, te puedo decir lo que facturamos en el 2009 y en la comparativa luego más o menos me lo invento para el siguiente. Pero, o sea, para el 2001 o 2010, perdón. 2010, 2011, pero en el 2009 nos quedamos en 400.000 euros de facturación, cuando veníamos a lo mejor de 1,5 millones o algo por el estilo, con la crisis. Luego ya volvimos un poco a recuperar esa facturación y luego de manera sostenida hemos crecido como un 10% el acumulado, ¿no? Desde ahí hasta hoy. Hoy estaremos en torno a 15, 16 millones de euros de facturación. No nos fijamos tanto en la facturación como en el revenue, o sea, lo que realmente te queda limpito y tal, y ya luego el EBITDA y estas chorradas financieras que tanto le gustan a los financieros. Yo recuerdo que soy más bien de letras puras. ¿Eso fue el inicio de Good Rebels ya? No, ahí estamos todavía siendo territorio creativo como marca, pero sí es el inicio de todo lo que viene a continuación. Claro, cambia radicalmente el formato. Empezábamos el año 2010... no sé qué deciros, a lo mejor siendo, nos habíamos quedado en cuadros, 8 o 10 personas, de venir del momento crisis potente. Y terminamos el año a lo mejor ya siendo 15, 16, 20, pero el año siguiente ya éramos 30, pero tal. Y luego nos hemos estabilizado en torno a los 140 que somos actualmente. Qué barbaridad. Pero bueno, ¿sabes también? Por mucho tiempo pensamos que nosotros, como tantos negocios que son muy intensivos en personas, tenemos que ir metiendo muchas personas. Pero hoy en día no es tan evidente. Somos capaces de mantener una rentabilidad creciente hasta un punto, vamos a decir, manteniendo contenido el volumen de personas, ¿no? Muy bien, porque vuestro ticket medio, ¿cuál sería más o menos? Buena pregunta. Vamos a decir que si estamos en un proyecto de desarrollo web, pues va a variar mucho va a variar mucho en función de lo que realmente tienes que desarrollar. Equipo que tienes que poner, horas que hay que echar, hueles al cliente a ver si te va a dar más guerra o menos guerra, aunque normalmente cerramos una serie de cláusulas. Pero lo que podemos pensar es al revés. Por debajo de un volumen de dinero nosotros no entramos en un proyecto. Es muy difícil que, por ejemplo, por debajo de 40 o 50.000 euros nosotros no entramos en un proyecto. Porque nuestra experiencia nos dice que nuestra estructura no aplica a proyectos de 10.000 euros. Tan razonables, valiosos, etcétera, etcétera, como cualquier otro. De hecho, cuando empezamos a tener la entrada de peticiones, se invierte las tornas, dejamos de hacer más puerta fría y empezamos a casi abrir el cierre de la tienda por las mañanas y que la gente entre a pedirte cosas. Inbound, ¿no? Que ya os llega... Ten en cuenta que el 95% arriba o abajo de lo que es nuevo negocio llega llamando a la puerta. Y a esa puerta llaman empresas como Repsol, Decathlon, etcétera, etcétera.
Y esto nos lleva a otro tema sobre el que escribía el otro día, y es cómo vender cuando eres una empresa B2B. O sea, cuando tú tienes que vender a otras empresas, ¿no? Pero bueno. Y entonces, eso por un lado. Y luego, si estamos en un retainer fee que llamamos, ¿no? En un fee recurrente por actividad, por ejemplo. Oye, hemos sacado una empresa, saca el típico pitch para 1 año, 2 años, acompañamiento, webs, contenidos, campañas, pues ahí normalmente nosotros aplicamos siempre por encima de 5 dígitos. No siempre fue así, pero hoy es muy difícil que uno de esos proyectos baje de 15.000, 16.000, los tenemos mucho más elevados, y otros que pueden estar en 10.000, ¿no? Eso ha ido cambiando con el paso del tiempo. Al principio nos valía lo que fuera, lo que saliera, claro. Porque claro, estábamos en el arranque de cómo darle forma a esto. Pero a medida que nos dimos cuenta que empezamos a tener mucho, como decía mi abuela, mucho predicamento, y que la gente hablaba mucho de nosotros y que haría cosas, hicimos un ejercicio de cualificación inversa. O sea, la gente te llamaba y tú tenías que tener una primera entrevista para ver si esa empresa aplicaba a lo que tú le podías dar. Entonces, por mucho tiempo estuvimos un poco jugando entre dos aguas, pero luego ya apretamos el paso y saltamos a atender prácticamente multinacionales o compañías de un volumen alto, sean o no multinacionales. ¿Os enganchasteis los dedos alguna vez con algún proyecto por esa transición, ¿no? De decir, oye, pues ahora lo agarramos todo, estamos creciendo. Vamos, o sea, te quiero decir, uno de los primeros proyectos donde nos enganchamos los dedos, y ahora nos vamos casi a las puertas del siglo anterior, fue cuando estábamos trabajando en el tema de las .com. No sé si habéis trabajado alguna vez con constructoras, pero... No nos hables, que tenemos una mala experiencia también. Bien, pues vamos a dejarlo ahí. No hablemos de marcas ni de leches, ¿no? Pero estábamos en estos proyectos que os digo, y cuando vinieron mal dadas, esta gente no hace lo que hacemos nosotros, que es que intentas aguantar a tu gente, venga, todos a una. Esta gente va y te dice, si me haces un descuento del 20% o el 15% sobre lo que me ibas a cobrar, te lo pago antes de los 180 días, digo, ¿cuántos días? Si lo único que necesito es dinero. Pues venga, a por ello. Entonces, eso... Luego, por ejemplo, nos volvió a pasar en el 2009 un proyecto de web mal dimensionado, nos dio guerra hasta la saciedad. Esa fue una de las cosas que hizo que nos juramentásemos los 3 hermanos. Mi hermano estaba recién entrado, pero se lo encontró, y nosotros veníamos sufriendo con una gente que es que no había forma de... Nosotros, por nuestra parte, habríamos cometido todos los errores necesarios para que eso pasara, pero pasó. Y una vez que pasa, ya... Entonces, eso nos ha ocurrido en más de una ocasión, de 2 y de 3. Entonces, hoy en día... pues sigue siendo bastante obsesivo por nuestra parte el dimensionar lo mejor posible cómo abordas el proyecto, las personas que pones y demás. También os diré que no hemos hablado de cultura y de cosas que pasan en Google, pero ahora hablamos. Sí. Vale, pero por ejemplo, nosotros todos los meses rendimos cuenta al equipo, a todo el equipo, y a todo el equipo es, imaginaos que cualquiera de vosotros ha entrado a trabajar el día anterior, ese día ya estás, al día siguiente, si ha tocado que estamos riendo cuentas, tú ya estás así, viendo todo lo que pasa y toda la historia, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pues tenemos un índice también de rentabilidad de proyectos. Que esto es algo que normalmente dices, bueno, hombre, es que esto la gente lo mismo se siente, tal, que a la porra. Claro. Tú no te ves entre los primeros y dices, ¿qué pasa? Que fulanito y menganito y tal sí que están entre los primeros y yo no, a por ello. Entonces, al final, pues creas una competencia sana, una competitividad sana para poder elevar todos esos ratios, ¿no? Has hablado de algo interesante que era un poco calificar ese potencial cliente, ¿no? Un poco ahora os llega. ¿Tenéis algún tipo de esquema o de metodología para hacer esa evaluación? Tenemos, de hecho, no me la sé de memoria, porque además yo hasta hace no mucho he estado bastante ligado a esa actividad. Digamos que un poco filtraba, primero porque me gusta, segundo porque ya lo tengo muy entrenado, filtraba un poco de cara a la posible entrada o no. Luego lo que llamamos los CSEs, que son los directores de cliente, para luego ya pasarle el lead y decir, oye, está chequeado así, tienen más o menos este presupuesto, todo en verde, ¿no? Entonces chequeábamos el alcance, presupuesto, equipo implicado por parte del cliente, histórico. O sea, cuando tú pones este tipo de cosas, el cliente te lo puede reportar o no, pero tú también tienes que hacer una parte de investigación. Oye, ¿quién eres? ¿Qué vienes haciendo? Porque de repente quieres dar este salto tan grande. Lo mismo no estás ni entrenado. Un caso típico, sin nombres ni apellidos, pero pasa de continuo. Empresas industriales, normalmente grupos familiares, que les va de muerte y ganan dinero, ¿no? Lo siguiente, ya me dan bastante envidia. Y que en un momento determinado,
por la primera vez quieren empezar a estar en redes sociales. Vamos a poner un ejemplo así sencillo de entender. No, pero claro, entonces tú ahí haces una serie de preguntas del tipo: ¿qué agencia teníais antes? No, ninguna, es la primera vez. Vale. ¿Qué equipo de marketing tenéis? No, bueno, yo me estoy encargando porque me lo ha pedido el dueño y no sé qué, no sé cuánto. Eso es un 0 y no pasa el filtro. No por nada en especial, sino porque si no tienes el interlocutor del otro lado, no saben ni de qué les estás hablando. Entonces, es un desacarreo, que diría mi abuela. Y no es ir para nada. No pueden valorar el trabajo que... Ni yo soy capaz de trasladarles a ellos muchas de las cosas que vamos a necesitar, porque es ciencia ficción. ¿Qué me estás contando? ¿Qué es esto que me estás contando? Ese señor del que usted me habla, que esto es un clásico estos días, ¿no? Y que a veces valoran el resultado y a veces estas cosas necesitan un proceso. Si no lo valoran, no lo conocen, empieza la impaciencia, ¿no? Y es complicado. Entonces no... Y claro, no nos engañemos. Al final trabajamos con personas de continuo, o sea, afortunadamente. No trabajas con un lineal donde hay un robot que te mira y te cuenta historias. Trabajas con personas y yo diría que el principal objetivo de una empresa de servicios es cultivar a las personas. Entonces, si no hay una serie de indicadores previos, el cultivo no funciona. Y ya puedes poner esfuerzo, ¿eh? Eso es muy interesante. Y ahora comentabas, ¿no?, un poco la cultura que hay en Good Rebels. Trabajar en Good Rebels es vacaciones ilimitadas, jornada laboral de 4 días, transparencia radical. Cuéntanos un poco de por qué instauráis este tipo de cultura en una empresa como la vuestra. Bueno, no se trabaja en Good Rebels. O sea, no quería decir... Es un montaje. Es un club de amigos. Es un club de amigos. Es un montaje, nos la pasamos en LinkedIn diciendo cosas y luego pues, cada uno hace lo que puede, como puede, ¿no? Mirad, si volvemos al punto del año 2009-2010, todas las empresas sufrimos el momento financiero, quien más, quien menos. Lo sufrieron los gobiernos como para no sufrirlo las empresas. Pero nosotros estábamos a las puertas del primer empujón grandísimo de actividad en nuestro caso. Estábamos muy bien situados. Esta vez, a diferencia de otros, habíamos surfeado bien la ola y estábamos colocados para hacer ahí una jugada importante, ¿no? Toda la llegada de las redes sociales, los community managers y tal. Pero qué mal, ¿no? Porque claro, las empresas de servicios, esto no es como... Yo tengo un buen amigo, de mis mejores amigos, que vende software, software de preimpresión. Él te hace pagar por adelantado, si tú le vienes a comprar el software, si eres una empresa, evidentemente, si no, ¿para qué coño van a comprar el software? Su licencia correspondiente, para no sé qué, y no son licencias baratas, pagan por adelantado, ya has pagado, ahora te doy el software, y el pago al proveedor del software, por el acuerdo que tienen, lo mismo le lleva 45 o 60 días. Bueno, este amigo mío tenía... cuentas por todo el mundo para los picos de tesorería, porque le sobraba el dinero y no sabía qué hacer con él, ¿no? Entonces, evidentemente, eso lo conozco poco y normalmente pasa lo contrario. ¿Y por qué os contaba esto? Porque claro, tú llegas y dices, tienes el proyecto de Telefónica, tienes el proyecto de no sé qué. Según entrada Telefónica, empezamos a tener Bank Inter, llama a la puerta, llama a Open Bank, empiezan a entrar... Claro, todas las empresas tenían que entrar en las redes sociales. Entonces, cuando se traslada que hay una empresa que tiene especial conocimiento, rodaje ya con clientes reales, más tal, pues todo el mundo quiere estar contigo. Pero ¿cuál es el único problema? Que son servicios y tienes que poner personas a hacer cosas. Mucho antes de la llegada de los ChatGPTs y todas estas zarandandas en las que andamos. ¿Qué? Las personas tienen la fea costumbre de cobrar todos los 30 de cada mes, puntualmente, o el 28. ¿Con qué dinero? ¿Con qué dinero? Pues si los bancos te lo acababan de quitar, pero si resulta que te habían hecho devolverles el dinero de la póliza de crédito, ¿por qué quiero una póliza de crédito si no es para esto, querido? A esperar que a mí me pague el cliente, mientras tanto yo voy pagando y todos están contentos. Y ya es bastante tener que financiar al cliente. Pues esa era la paradoja en la que estábamos inmersos. Entonces empezamos a recomponer la parte salarial de a pocos, a medida que vamos ganando algo de tracción y el mercado se empieza a relajar un poco. Pero nos da la sensación de que no es suficiente. Hay que pagarle algo más a las personas que están con Good Rebels para que elijan Good Rebels, que por otra parte tampoco era tan conocido. Bueno, Territorio Creativo o Good Rebels a día de hoy eran muy conocidos, pero si esta persona, por ejemplo, tú quieres que una persona deje su trabajo y venga contigo, porque tiene la promesa de, está el proyecto de Telefónica, está el proyecto de tal. O sea, pero él mira y dice, ¿y esto de dónde se han escapado? Si son 4.
sobre todo en los primeros compases. Aquí hay 4. Está el socio, el otro socio, que son hermanos encima, qué peligro, y tal, ¿no? Entonces, nosotros teníamos que ser atractivos de alguna manera que no residiera solo en la nómina, que no íbamos a poder. Bueno, pues ese atractivo se nos ocurrió que empezaba por darle visibilidad a las personas que estaban con nosotros. Lo antes posible, cuando una persona tenía un desempeño bueno en lo que decía y hacía y tal, pues por ejemplo, si nos habían invitado a una conferencia a nosotros, le enviábamos a él. Él ganaba atracción. Empezábamos a acompañarles para que entraran en las principales redes, los LinkedIn's, tuvieran presencia, que dijeran de qué estaban haciendo, que presumieran de su trabajo. En eso el año 2010, 2011. Para el 2012 lo que hicimos fue decir, oye, en vez de que los datos económicos de la compañía, el avance mensual, etcétera, se queden en manos de un posible comité de dirección o socios, ¿por qué esto no lo comunicamos? ¿Por qué no hacemos a la gente partícipe de lo que están consiguiendo? Lo están consiguiendo ellos. Porque yo personalmente ya a esas alturas ya no estaba en todos los proyectos que había. Entonces, eso dio pie a eso que llamamos el Outlook, que es desde el 2012 de manera continuada. Eso da pie a que luego también empecemos a plantearnos los in progress, o sea, la posibilidad de que, porque tú siempre puedes valorar a la gente que tienes por debajo, tú eres el dueño, pero empezamos a hacerlos bidireccionales, sobre todo con directores de negocio, que algunos de ellos, casi todos en ese momento eran socios, y al mismo tiempo anónimos, para que la gente pudiera decir lo que realmente pensase de, y en varias categorías. Oye, ¿cómo es de bueno en lo que desarrolla, en su trabajo? ¿Cómo es de bueno acompañando al equipo? Pero, por ejemplo, ¿es un fiel reflejo de la cultura de Good Rebels? O sea, y entonces había una serie de elementos de esa cultura, ¿no? El respeto a los demás, la empatía, la atención, jerarquías planas en la medida de lo posible, con lo cual no hay tales jerarquías. Ahí, una vez tú vas a preguntarle, yo estoy preguntando a mis compañeros de continuo, primero saben más que yo ya, y sobre todo porque son las voces autorizadas. Si eso le diéramos la vuelta, yo sería a día de hoy su becario y ellos serían el jefe. Pero la gracia es que otras veces son ellos el que me van a decir, oye, Juan Luis, tú no conocías, tú esto que sabías, tú aquello que tal. Entonces, estamos en un trasvase de conocimiento, que es lo que da pie a que haya ese tipo de relación constante, ¿no? ¿Cómo educáis esto? Porque creo que, me imagino, en una entrevista le planteas un poco esta metodología, esta cultura, y seguro que a ese candidato le suena bonito y atractivo, pero viene con una manera de trabajar, ¿no? Y con una experiencia detrás que quizá es contrapuesta a ese día a día. Sí. ¿Cómo hacéis para que realmente esto funcione, ¿no? Y haya pues esa autogestión, claro, esa jerarquía real, horizontal. Bueno, que todos venimos con algo de casa. Esto para empezar por el principio, totalmente de acuerdo. Hemos terminado escribiendo lo que son las cuestiones que tienen que ver con la cultura de Good Rebels. Pero escribirlo y hacerlo son cosas diferentes, todos lo sabemos. La segunda parte es el onboarding. El onboarding lo hemos ido afinando, para que esta persona no esté sola en ningún momento. O sea, y ahora ya no pasa tanto a nivel de volumen, porque hoy en día otra de las cosas que tenemos constante es teletrabajo como primera opción. Con lo cual, tú incorporas a una persona un lunes o un martes a la oficina y a lo mejor ahí en la oficina de Madrid, por deciros, o en la de Barcelona, que son menos en Barcelona, pues a lo mejor hay un 25% de gente. Pues esa es la gente que le va a dar la bienvenida. Ahora, el día que se le da la bienvenida se le da por todo lo alto. Pero el día que se ha incorporado y hacemos el desayuno de los jueves, que también lo tenemos como uno de los ritos básicos de la compañía, llevamos 16 años ya haciéndolo, pues el día que esta persona, el primer jueves que le coincide, tenemos un invitado que nos cuenta cosas, termina y 1, 2, 3 o las que sean, salen y se presentan. Y al resto les aplaudimos, les damos la bienvenida y todo el que no le ha tenido oportunidad de conocer, le va a conocer en ese momento, ¿no? Entonces, el onboarding es fundamental. Pero hay una cosa por encima de todas las demás y no os falta razón cuando lo preguntáis. El ejemplo. Yo no creo que se pueda liderar con otra cosa que no sea el ejemplo. Hay dos cosas que un líder tiene que tener. Una capacidad de comunicación por encima del promedio, por lo menos que la trabaje, por lo menos que aprenda lo que es comunicar, por lo menos lo que sepa el valor y la fuerza que tienen las palabras. Pero no solamente las palabras, sino tu propia manera de expresarlas, ¿no? Os contaré también algún detalle a ese respecto. Y la segunda, el ejemplo. O sea, no me estés contando una historia y luego tú ni apareces en el desayuno, ni vienes aquí, ni das los buenos días, ni te tomas un café con nadie. Tío o
empatía. Entonces, eso yo creo que es lo más importante y lo que hemos... Entonces, cuando ese ejemplo lo vemos disminuir, tiramos de las orejas a los socios. Porque todo empieza por los socios. O sea, esto permea de arriba abajo. Esto no permea de abajo arriba, pues si no, eso se llama Revolución Francesa y lo mismo terminamos mal. O sea, tiene que permear de arriba abajo, de arriba abajo, perdón. Entonces, que de repente en uno de los eventos que hacemos, donde es importante la presencia de la gente más senior, por todo lo que eso conlleva, no estás, a mí me han llegado a tirar de las orejas. O sea, mi hermano, el otro y tal, dice, tío, es que no puedes faltar aquí, o no puede ser que esto se convierta en algo sistemático porque tenías no sé qué en otro lado que es muy importante. Habla con el cliente y dile que no. Y eso es lo que estamos haciendo. O sea, llegamos al cliente y le decimos, mira, los desayunos de los viernes de 9:30 a 10:30. Hoy en día, a los jueves, por aquello de los viernes ya no estamos, ¿no? Esos desayunos, un mensaje tras otro mensaje, los pusimos en marcha en el 2009. Un mensaje, otro mensaje, tal, siempre a los socios, a la gente que tiene la responsabilidad de que sus equipos estén liberados para estar ahí, es que hables con tu cliente, que le digas a tu cliente que si quiere que se venga a la oficina y tenéis la reunión después. Pero ese espacio es vital. La gente charla, está a gusto, viene alguien, le genera ideas y nosotros al cliente le decimos, o clientes, son espacios para mejorar el rendimiento de nuestro equipo. Igual que le dijimos con el tema de la jornada de 4 días laborales. ¿Desde cuándo lo hacéis, lo de la jornada? Pues este año, el tercer año ya. Tercer año, ¿eh? Tercer año. Muy bien. Incrementos de hasta un 8% en productividad. Manteniendo sueldo, manteniendo tal. Y lo que todo el mundo te pregunta, pero entonces es que tienen que estar más tarde. La gente se autogestiona. Si no consigues que tu gente se autogestione, vamos otra vez a la pizarra, porque el problema viene de mucho más atrás. Tienes que conseguir que la gente se autogestione. Nadie se exige a sí mismo como uno mismo. Pero eso hay que trabajarlo, hay que entenderlo, hay que explicarlo y hay que estar todo el día interactuando para conseguirlo, ¿no? Entonces, aquí normalmente los grupos de trabajo de un cliente son como una especie de squad o de brigada, si lo quieres llamar así, que son los que se organizan entre ellos. Yo no sé qué vacaciones se cogen ahí cada uno, pero desde luego se ponen de acuerdo en que todos tengan las mismas o que nadie le haga la pirula al otro. Y si alguien hace una pirula, empieza a tener un problema. Entonces, con el tema de esta historia es la autogestión. Es lo que hace que la gente al final tenga la... Yo, y si me permitís, yo digo aquello de que tú tienes que dar la autonomía a las personas, pero a cambio tienes que entrenar la responsabilidad. Entonces, tú tienes autonomía porque estamos entrenando la responsabilidad. Entonces, cuando tú escuchas a tu gente hablar de un cliente y de lo que hay que hacer y de no sé qué, y les escuchas hablar así, dices, ya está, pueden tener la autonomía que quieran. ¿Cómo se entrena la autonomía? Bueno, la entrega de la autonomía es fácil. Oye, que a partir de ahora vacaciones ilimitadas, lo otro, tal. Pero el entrenamiento de la responsabilidad... otra cosa que mi hermano puso en marcha hace ya mucho tiempo, que lo hemos mantenido por muchos años y ahora está un poco más discontinuado, es una comida al mes para entrenar la responsabilidad y el liderazgo. No, nadie nace enseñado, ¿no? Uh-huh. No sé vosotros, pero yo no nací enseñado de nada. Por supuesto. Y sin embargo, tú quieres gente que el día de mañana, según van creciendo, si vas creciendo en tamaño o vas creciendo en capacidades, ponerle al frente a un equipo de gente. Ojo, cuidado. Tendrás que entrenarle, tendrás que explicarle, tendrás que hacer un entorno donde él se sienta cómodo, que es lo que hacíamos, comidas donde se sentía todo el mundo cómodo para dar sus opiniones, pero encima de la mesa había una serie de temas que eran reales. O sea, esto es como, vamos a aprender a operar, primero empezamos con un muñequito, pero ahora hay que empezar a tocatear ya algo de carne real, ¿no? Entonces, en esas comidas se sacaban varios temas, al principio los traíamos nosotros, pero después, por la propia dinámica, la gente los va trayendo. Oye, ¿qué pasa cuando esto y lo otro? Y podían ser cosas muy sencillas, como cuando no teníamos a lo mejor el tema de vacaciones, o si hay alguien que se va de vacaciones, ¿cómo se gestiona eso? ¿Cómo hablas con él? ¿Qué le dices? ¿Dónde pones los... ¿Le abroncas delante de los demás? No. Uh-huh. Ese tipo de cosas. No, eso está muy bien porque yo creo que... Y creo que eso es un tema incluso de sociedad, ¿no? Estamos acostumbrados en el mundo laboral que siempre ha habido una metodología muy, muy en cascada, ¿no? Donde siempre has tenido un jefe o una jefa que te dice lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y cuándo.
Y cuando quieres hacer, ¿no?, el pivotar hacia una estructura horizontal que requiere esa autonomía, esa autogestión, las personas a veces pueden confundirlas, ¿no? Con un, claro. Bueno, aquí nadie me dice nada, no pasa absolutamente nada. Y hay gente que es autoexigente y se va a exigir mucho, como tú decías, pero hay gente que no va a ser así. Entonces, ¿eso es algo que tenéis en cuenta a la hora de, por ejemplo, de fichar? Ese carácter que tiene Lo que la más persona. nos cuesta es fichar. ¿Vale? Bueno, nos cuesta mucho más despedir. Habría que fichar tal y despedir rápido, ¿eh? Dicen que fichar es lo muy que despacio. Bueno, que estoy hablando con profesionales del tema. Quiero decir que tampoco... Sí lo tenemos muy en consideración. Sí tratamos por todos los medios de que eso salga lo antes posible a la palestra si hay un problema real. La ventaja es que, una vez más, estas personas no actúan de manera independiente. Están dentro de un grupo y el grupo les acoge, les cultiva, les atiende, les mima, pero les exige. Entonces, en el momento que empieza a haber problemas de rendimiento, en uno de los improbes va a salir y en ese momento cogemos a la persona y decimos, macho, tienes un problema. Y puede hacer dos opciones. Normalmente hay una primera tal de maneja esto, gestiónalo, mejóralo, o te vas a la calle directamente. Porque ya ha sido la segunda vez o la tercera y no eres la persona para trabajar en este ámbito. Entonces, sí necesitas gente que venga con un mínimo, vamos a decir, de responsabilidad de casa. Pero yo también te digo, en nuestra experiencia, si yo ahora tengo que pensar en tantas personas que han pasado, yo he visto gente muy exigente, ¿eh? Consigo mismos, con lo que tenían que entregar y demás. Tal vez porque nuestro entorno siempre ha sido exigente. Claro. O sea, tú de manera natural no le dices a nadie, sé exigente contigo mismo, pero está viendo alrededor todo lo que hay. Y lo que es gente, como nosotros decimos en el libro en Libertarios, gente que se come las bombillas por las mañanas para desayunar. Así que vete tú a mejorar eso. ¿Hay algún tip dentro del proceso o de que buscáis o que preguntáis a los candidatos para ver un poco ese ADN, ¿no?, y ver si hay ese encaje en esa cultura? A eso no te puedo responder al detalle. Me haría falta hablar con mi amado socio Luis Jiménez, que es la persona que está al frente de la parte de operaciones, que se encarga un poco de toda esta... Pero bueno, yo entiendo que sí, que vamos buscando algunos puntos muy concretos para ver cómo responde, ¿no? Pero no te sé decir exactamente un tip concreto, ¿no? Muy bien. Tú actualmente eres el presidente. ¿Qué hace el presidente de Good Rebels? ¿Cómo es tu día a día? Tenemos que llegar a esa pregunta, ¿es necesario? O sea, ¿qué vas a hacer de presidente? Pues nada, pues al final te han colocado ahí porque ya no saben qué hacer contigo. O sea, esto es de cajón, esto es de primero, de manual, de qué haces con el fundador, ¿no? ¿Qué hace el presidente? Bueno, lo primero y lo más importante es... vamos a ver, ¿cómo resumo yo esto para que quede constructivo y bonito? Es muy duro que te dejen de lado, ¿eh? Es muy duro. Bueno, no puedo decir más alto. No han puesto honorífico, al menos aún, ¿no? De momento sigue siendo solo sí, presidente. Es solo presidente y no han puesto honorífico, que ya debe ser la muerte en vida. O sea, se acabó. No, pero fuera de la broma, el momento que genera al fundador como presidente es el año 2010. O sea, yo hasta en el 2010 nado, guardo la ropa, peleo con los bancos, peleo con los clientes, me peleo con mi hermana, me peleo con todo el mundo, ¿no? Pero la llegada de mi hermano Fernando, y sobre todo él trae una mentalidad de haber pasado por gran consultora, donde dice, no, Juan Luis, te equivocas, tío. Es que esto tiene que tener más gente. Tenemos que ser más socios. De hecho, estamos en un modelo cooperativo. No hemos hablado tampoco de esto, pero yo os cuento ahora con detalle. Tenemos que ser más socios, tenemos que ser más gente haciendo más cosas. Porque si no, es que es un sufrimiento, es que no te da la vida, es que, claro, la gente se divorcia, pasan muchas cosas. Entonces, el momento en el que Juan Luis va a llegar a ser presidente comienza en el 2010, en realidad, porque llega Fernando, empezamos a hacer la entrada a más socios, rápidamente, como en 2 años tenemos ya unos cuantos socios más, y yo tengo fácil 2 años, joder, es que sufro como, y perdóname la expresión, como un perro, porque te ves, por una parte, si no dejas espacio, entonces ¿para qué meter gente? La gente va a llegar y va a decir, macho, aquí está el viejo pesado, el abuelo cebolleta que empieza a contar sus aventuras. Cuando yo estaba con aquella propuesta de tal. Pero por otro lado, si dejas espacio, coño, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces con tu vida, no?
Entonces, bueno, de manera natural yo siempre he estado muy ligado a la parte comercial, a la parte de representación, siempre. O sea, esto presidente, no presidente y becario, o sea, siempre he estado ahí metido, ¿no? Con lo cual esa la sigo manteniendo muy, muy activa y además con un resultado bastante... Una vez que te lo crees y te pones en ese modo, el resultado es mucho mejor, porque te ves fuerte ahí, porque sabes que la gente te ve como esa persona que viene con todo el conocimiento, etcétera, 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 y da juego para muchas cosas. Eso por un lado, pero que duda cabe que sufres y lo pasas mal. ¿Cuál es la otra cuestión a la que... O sea, yo ahora mismo me dedico a la parte corporativa, relación pública, llámalo X, que es un clásico de cualquier etiqueta de presidente. La otra parte es apoyo en la parte comercial todo lo que puedo. Hoy mismo, como os decía, venía de una reunión previa en la que yo sé que mi presencia pues es valiosa, porque la persona además que nos recibe me conoce de ese tiempo, tal. Y es valioso además que la persona que oficialmente pone en marcha todo esto siga creyendo en el proyecto y esté ahí con su gente más joven dándolo todo, ¿no? Y luego hay una tercera pata que es cuidar de la gente más joven. ¿Y cómo cuidas de la gente más joven? Bueno, pues para no parecer el padre de todos ellos, porque es que soy el padre de todos ellos, imaginaros por un momento, tiene la edad de mis hijos, lo que haces es buscar una excusa que a ellos les ayude, a mí también, y que además se ha convertido en team building. Y esa excusa es que hace cerca de 12 años monté una escuela de oratoria en Good Rebels. Entonces, empezó como un juego. Yo venía de, como os digo, desde años, ya 20 años, que si conferencias, que si tal cual. Yo pasé por manos de un formador, uno de los mejores, Alberto García Casillas, uno de los cofundadores de Thinking Heads, que me ayudó para sacar la mejor versión. Porque al final, un poco de... No es como lanzar un cohete a la luna, pero te quiero decir un mínimo de 4 cosas que tienes que conocer y tú ser capaz de identificarte a ti mismo es importante. Y en un momento determinado, a mí me pareció una buena idea. Yo soy un explorador nato y dije, oye, si yo lío a 3, 4, 5, 6 de la gente más joven para hacer esto y probamos y tal, pues probamos y vamos por la edición 20ª y hemos seguido probando hasta hoy, ¿no? Y eso se ha convertido en un componente. Hay una explicación también detrás de ello, porque podría haber sido, oye, pues vamos a aprender corte y confección, imagino que me gusta, o fotografía, que me gusta, les podía haber dado algunos tips, ¿no? Bueno, a mí me interesa que la gente que está en Good Rebels, sobre todo la más joven, tenga capacidad de defender ideas delante de clientes, porque lo están haciendo todos los días. Así que es conveniente que esta gente se sienta segura, con confianza, que haya aprendido primero cómo es, cómo se ve, cómo gana esa confianza y tal, y luego, pues hombre, un mínimo de defender tus ideas y demás. Eso por una parte. Pero, además descubres que es un team building de primera división. Porque lo decía el día que me entregaron un premio, algunas veces te entregan cosas, ¿no? Y entonces un día me dieron un premio al Dux, que lo monta Canal CEO, y me dieron el premio. El Dux ocupa varios espacios, innovación, liderazgo, y a mí me lo dieron por el bienestar. Digo, agarra. Y cuando yo salí a decir, hola, gracias, qué simpáticos sois todos, qué majos, que me habéis dado un premio y tal, yo les dije una cosa clarísima. Digo, mira, para Juan Luis Polo, el día que se ha ganado el sueldo es el día que ha hecho reír al mayor número posible de personas en Good Rebels. Mirad, reír, no lo digo yo, lo dice una autora muy conocida, reír es como hacer deporte, meditar y tener sexo todo al tiempo, solo que de manera mucho más fácil, claro, porque vete a meditar y todo lo demás, ¿no? Pero genera el mismo disparo de dopamina dentro del cuerpo. Entonces, la sensación es de bienestar absoluto, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible, Juan Luis, que te dediques a hacer reír a la gente? Bueno, primero y lo más importante, porque a lo mejor se me da bien. Yo tengo un cierto arquetipo bueno, ya habéis visto, según he llegado aquí, nos hemos reído un rato, ¿no? Bueno, pues ya está. O sea, es un buen rompehielos. Pero sobre todo y fundamentalmente porque hoy me puedo permitir el lujo de ser mi mejor versión, gracias a ser el presidente de la compañía. Si a lo mejor estuviera como CEO y ese papel le ocupa a mi hermano o en otra serie de tareas, pues lo mismo no tenía tantas ganas de reírme yo el primero, con lo cual tampoco hacía reír a los demás, con lo cual esa parte, digamos que me da juego para ello, ¿no? ¿Y eres feliz siendo presidente? Pues te he de reconocer que soy un tipo muy feliz, mucho. No siempre fue así, por supuesto, cuando hablamos de dinero, no es que seas infeliz. Es que te sientes un paria arrastrado por el suelo siempre. Y dices, pero ¿cómo es posible que sea tan pobre y que no levanto cabeza nunca, ¿no?
Hombre, pero habrás tenido que ganar bien en todos estos años. Sí, no. Estos años ya nos hemos puesto al día. O sea, hemos podido pagar la otra hipoteca. Vale. Bueno, ya somos otra cosita. Has comprimido, pero Sí, al final, sí. ¿no? La foto final es... Pero sobre todo y lo más importante, porque la felicidad la da el propósito. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que tu propósito está tan ligado a la marcha de tu compañía que si te quitan esa marcha, te quitan de ese carril, te has quedado sin propósito. No, campeón, tienes muchas más cosas que hacer. También pedí ayuda a un buen amigo que me ayudó con ese concepto del propósito, además de la imagen pública, de cómo me ven, cómo me perciben, para poder sacarle todo el partido ahí, ¿no? Entonces, ahora mismo yo estoy en una fase en la que esa zona de... Tal vez porque, como lo primero que monté fue una academia de informática, pues me quedó un poco la copla de formar a la gente, ¿no? Pero esa parte de formación en hablar en público, que por cierto he extendido fuera de WooRebels y en este momento, por ejemplo, estoy impartiendo formación de ese tipo para una empresa en Granada, ¿no? Para el equipo directivo. Pues no es lo mismo, ¿eh? Tratar con tus compañeros que además te ven como el fundador y no sé qué, que vete tú con el equipo directivo que está sentado el CEO, el CTO, la de comunicación, el no sé qué y tal. Pero con todo el mundo le gusta lo mismo, pasarlo bien. Entonces, si consigues que la dinámica sea de pasarlo bien, eso va a rodar solo. Y soy feliz por eso y básicamente porque yo me encuentro en un momento en el que puedo sacarle punta a estas cosas y eso es lo que te da el propósito y lo que te hace, te devuelve cierta felicidad. Pero como me explicó un fundador también de compañía, al que le echaron de la suya, por cierto, pues yo le decía, el problema es que, joder, te sientes, o sea, tienes el síndrome del impostor. A vosotros os pasará. Algún día llegará, ni lo dudéis. ¿Cuál es el síndrome del impostor? Cuando ya no estás haciendo lo que hacías antes. Yo no toco ya nada con mis manos, o sea, que no veo una oferta casi, y si la veo no las entiendo. Entonces estoy bien fastidiado. Y me decía este tío, Juan Luis, no te líes. El síndrome del impostor solo se quita volviendo a emprender. Pero llevas en las venas, es tu papel, o sea, cuando eres un explorador, es un explorador. Entonces, ¿qué ocurre? Que digo, bien, pues entonces yo aprovechando la dinámica y la marcha de mi empresa actualmente, yo puedo dedicarme a emprender en esos ámbitos, formar a mis equipos, extender otra línea de trabajo o de conocimiento o de relación con otras personas y tal, y por ahí van un poco los tiros. No es como crear una compañía de cero, tampoco tengo ya la edad para eso, pero vamos, por ahí. Y me parece alucinante que seguro también ayuda a que acorte mucho esa distancia que se crea ya en una empresa de 100 y pico empleados entre la última persona que entra, ¿no? Y un cargo de presidente, ¿no? Y entiendo que estos espacios ayudan mucho también a acercar, ¿no? Es un lujo, de hecho, porque tienes gente muy joven. ¿Cómo te dirigirías a ellos tan siquiera? Ellos te verían por el pasillo y dirían hola. A ver si tú le dices hola tú o algo, no. Pero esa dinámica de que tú te muestras vulnerable delante de ellos, eres como eres un payaso y ya está, y fumando, ¿no? Pues eso evidentemente genera, por eso os digo que tiene una parte de team building brutal. O sea, a mí en la oficina, pues a base de pasar unos y otros, todo el mundo tiene un chascarrillo, una coña que contar conmigo. Claro, eso es brutal. ¿Algún otro proyecto disruptivo también que estáis haciendo en este tipo de, ¿no? Sobre todo para esa parte de bienestar con el equipo interno? Pues, hombre, yo diría que, a ver, más que proyecto disruptivo, lo que, como os decía, trabajamos mucho desde que optamos por el tema de teletrabajo, ¿no? Como primera opción, como podía haber sido otra la opción, pero fue esa. Pues una de las cosas en las que estamos constantemente poniendo mucha atención, pues claro, hay mucha gente que a lo mejor no viene por la oficina más que una vez al mes, o 2 veces, o 3. Y lo que es más divertido, puede que no coincida con nadie, porque el otro no venía, el otro tal, bueno, ahí se ponen ellos de acuerdo, ¿no? Entonces lo que ponemos es muchísima atención en generar actividades que tengan que ver con estar todos juntos. Y entonces eso se ha convertido en 3 veces al año. Por supuesto, Navidad es un clásico porque todos, supongo vosotros igual, hacéis fiesta de Navidad, no sé qué, no sé cuántos. Os enseño la foto, no de la última, sino de la anterior foto de fiesta de Navidad, no dais crédito. O sea, eso era Versalles. Eso parecía el Palacio de Versalles. La gracia era vestirse de la edad de la Revolución Francesa o de la etapa francesa y tal. Y la gente vino, claro, es cuando notas que la gente siente la camiseta. Pues llegas y te has puesto lo primero que has encontrado, ¿no? Entonces, ese tipo de actividades que además conllevan varios, una muy lúdica, muy de pasarlo bien. La última la hemos hecho en el retiro hace,
no sé, un mes, por ejemplo, en el retiro allí en Madrid, ya sabéis. Y entonces ese tipo de actividades es donde estamos prestando mucha atención e intentando hacerlo cada vez más mejor, vamos a decirlo. No sé si más eficiente, pero más catchy, más que la gente se enganche y que todo el mundo disfrute, ¿no? Yo me tiraría horas hablando contigo, la verdad. Hay un ave que te está esperando, con lo cual no podemos alargar esto mucho más. Por Dios. Estaría bien igual hacer una segunda sesión. Yo creo que han quedado cositas pendientes, con lo cual ya ojalá se dé y ya Sí, lo porque hablamos. la máquina de teletransporte, ¿dónde dices que la tenéis? Que no, todavía no la tenéis Todavía afinada. no. Vale. Llega el año que viene, creo. Bien. Junto con el chat GPT. Pero creo que está Joel por ahí, que igual le podemos dar paso, ¿no? Que se ha preparado una Por sección favor. seguramente. Con lo cual, Joel, si quieres ir pasando. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué digo, Joey? Muy buenas. Buenas, Juan Luis. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo estamos? Un placer. Igualmente. Qué bueno verte por aquí, ¿eh? Solo me tienes que invitar más veces, porque parece ser que cuento cosas, así que... Bueno, no, yo estaba ahí detrás de cámara, ya lo sabéis, me lo paso increíble escuchando los podcasts, pero de verdad, vaya energía y vaya ilusión a la hora de contar todo esto. Ojalá, bueno, creo que he aprendido muchísimo y creo que lo que sobre todo me quedo es eso, en intentar como poder compartir cuando vaya pasando todo con tanta ilusión como lo has compartido tú. Y de hecho, hablando de un poco de ilusión, la verdad es que me hace un poco de ilusión hacerte esta sección, porque se ha medio mencionado un poco, se ha mencionado... Ya empiezas a dar miedo, ¿eh? Claro, se ha mencionado bastante acerca de un poco la cultura, ¿no?, que tenéis en Good Rebels, un poco cómo trabajáis y cómo sois, y justo he querido preparar una sección en la que quiero que tú mismo me digas si las diferentes situaciones en las que te voy a poner son Good Rebel o Bad Rebel. Vaya. Bien. Entonces, Ay, qué compromiso. Sí, yo le he llamado a la sección Rebel o Bad Rebel, porque Ok. el Good ya está claro, que al final Rebel, todo lo que es Rebel es Good. Entonces, vamos a ello, ¿vale? Te pongo la primera situación, es: el grupo más activo de la empresa no es el de trabajo, sino que es uno donde se comparten vídeos absurdos de animales. ¿Esto es Rebel o Bad Rebel? Yo diría que eso es Bad Rebel. O sea, no le demos más vueltas. Vale. No sé qué me he quedado pensando. Es Bad Vale. Rebel. Hacer una reunión solo con expresiones faciales, que esto me ha gustado bastante y lo vamos a implementar, Hay que hablarlo, esto sí. hacer una reunión solo con expresiones faciales, nada de hablar, solo miradas y gestión pues con la ceja y cosas así, de lo que opina la gente. Eso sería Rebel. Sí, ¿eh? Eso sería Rebel. Eso me veo también probándolo, a ver Claro, qué tal. o sea, una persona expone, las otras tienen solo interactuar, o sea, no pueden dar feedback, solo feedback facial. Eso para roleplay de la escuela comunicativa, ojo, ¿eh? Totalmente, porque además eso aplica al no verbal y al paraverbal, Claro. que es una de las partes. Total. Pues, ojo, esta me ha gustado bastante, que tiene mucho que con vuestros inicios, que habla de imprimir, que ahora ya no se lleva tanto la impresión, pero al principio, ojo. Dice, imprimir los memes más compartidos en ese primer grupo que ya hemos mencionado, porque no lo ha querido decir, pero en Good Rebel tienen ese grupo. Imprimir los memes más compartidos del mes y colgarlos en el baño como comunicación interna, como lo que hay más interno que el baño, ¿no? ¿Esto es Good Rebel o Bad Rebel? Yo diría que eso es Bad Rebel. ¿Vale? Rediseñar todo el organigrama de la empresa con avatares hechos con inteligencia artificial estilo anime. ¿Good Rebel o Bad Rebel? Rebel. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Se ha hecho ya, ¿eh? Bueno, es que tengo un chivatillo ahí dentro de la empresa que me ha... Para te doy info, ¿no? Yo quería preguntar a quién te pusieron a ti. Pues ahora mismo no quiero recordarlo. Es que ni sé, o sea, es que creo que ni lo miré. ¿Vale? Sustituir los cargos por motes reales, tipo el gurú triste, el de los Excels mágicos, el que nunca apaga la cámara. ¿Esto es Good Rebel o Bad Rebel? Bad Rebel. ¿Vale? El plan estratégico se hace en una servilleta durante un after work y se aprueba. ¿Good Rebel o Bad Rebel? Esto ha pasado. Es Good Rebel, sí. Esto ha pasado. Esto ha pasado. Se lo he notado en la Totalmente. mirada, esto ha pasado. Totalmente. En esos desayunos de los jueves. Al final habéis tirado de servilleta. ¿Alguna vez Ah, habéis y han tirado de salido servilleta? ideas top seguro en servilleta. Si lo hizo Messi, se puede seguir Totalmente. haciendo. Se puede seguir haciendo. ¿Vale? Vamos al siguiente, que es hacer una reunión de feedback, pero
y aquí viene un poco lo de antes de los gestos, solo cantando, y quien no canta, ese mes no cobra. No, eso es más rebelde. No por lo de que ese mes no cobra, pero que se haga cantando un poco rebeldes. Sí, es que claro, está un poco mezclado ahí. Después del team building de Versalles, lo sigo cantando también. Claro. Luego, y esta me ha parecido, es que esta, cuando se me ha venido y he dicho, ¿la apunto o no la apunto? Y he dicho, venga, va, la apunto. Traer una cabra a la oficina para explicar visualmente qué es el liderazgo en entornos complejos. ¿Good rebel o bad rebel? Bad rebel. porque es algo muy sucio, imagino que una cabra al final. Pero ojo como ejemplo. ¿Dónde sacas una cabra? Yo pienso en la oficina de Madrid, digo, no sé, en Barcelona tendrían mejor suerte, no creo, pero... Bueno, y aquí lo saben Jordi y Guillem, que yo desde el primer día que entré, les llevo pidiendo entrar un día a la oficina a caballo. No sé por qué. Lleva 4 años esperando. Es algo que lo tengo ahí como dentro, lo tengo guardado. Lo mismo nos dan las puertas más que para ir en pony. Ya. Pero bueno, yo ya le contesto con la expresión, como lo que preguntaba antes, ya ni le contesto. Claro, encima ahora tenemos el torno que no puedes, o sea, una tarjeta solo para el caballo, claro. Ya te pedí los datos porque necesitamos como los datos para poder acceder al edificio. Imagínate tener que dar los datos de un caballo. Esto lo gestionaríamos fatal. Vale, vamos a la penúltima ya. Y esta me gusta mucho, ojo, esta que no me la cojas como idea, porque yo creo que sí que es muy good rebel, ahora veremos. Organizar un escape room con los valores de la empresa y quien no lo resuelve no puede coger vacaciones. Encima vosotros que tenéis eso rebel. Es que estaba guapo. Ojo, esto, de ilimitadas a no tener, Claro, de ilimitadas a decir, no entiendes sobre good rebel, o sea, ¿qué haces? Muy bien. Esa sí que es una prueba de ponerlo a prueba o no. Exacto. Para salir del escape room y decir, no sales sin vacaciones. Claro. Y ya última, y ojo aquí lo que respondes, que es ponerle una traca debajo de la silla a alguien para celebrar su cumple en la oficina. ¿Good rebel o bad rebel? Eso es bad rebel. No, yo diría, Eso no es que sea bad rebel, sino que es talent match. A mí me la han puesto la Vale, traca. eso iba a decir. Lo mismo es que se os ha ocurrido porque lo habéis hecho vosotros, pero eso no de hecho, se la puse yo. Y no fue ni para el cumpleaños, no, fue gratuitamente. La gente lo puede encontrar en YouTube. Y esto ha sido un poco la sección que te tengo que liberar ya porque hay un ave esperándote y de verdad, o sea, hemos llamado al ave de por favor no salgas, que se tiene que ir Juan Luis para allí, Bad rebel, si se va, bad rebel. Sí, se va, bad rebel. Así que Juan Luis, muchas gracias. Por aquí gracias, me despido, chicos. Muchísimas gracias. Joel. Gracias, Joey. Joel es un bad rebel. Siempre. Definitivamente, mira qué ideas trae. Pero, sí. Pero bueno. Mira, si te explicáramos cuando llega los lunes por la mañana, oye, he pensado una cosa este fin de semana, ya nos sentamos porque no sabemos lo que va a venir, pero va a ser algo fuerte. Siempre. Pero bueno, algunas de estas ideas, por muy locas que sean, son muy, muy buenas. No, totalmente. Oye, no nos queremos dilatar mucho más. El taxi ya casi creo que está esperando, pero estamos súper agradecidos de que hayas venido, como te hemos comentado, que nos hayas explicado con esa sinceridad, ¿no? Un poco ese comprimir y descomprimir de una empresa, que muchas veces explicamos solo lo bueno y cómo va hacia arriba. Nos has explicado todo, nos has dado, creo que, muchas ideas, ¿no? Sobre esa parte más de la estructura horizontal, de lo que son los valores corporativos y de cómo hacer crecer una empresa basada en servicios y en personas para que las personas quieran estar en Good Rebels, ¿no? Como en vuestro caso. Así que ha sido una historia brutal. Yo me quedo con el punto de no quiero montar otra vez un proyecto, pero creo que siempre los mejores proyectos nacen cuando ya hay clientes y la empresa ni está constituida, y quizá ese HP y esos flyers no fueron el inicio de, como decía ahora Jordi, una empresa con valores, con cultura, con una metodología, funnels trabajados, y enhorabuena, y ha sido pues eso, un placer, ¿no? Tener este tiempo y poderlo compartir. Gracias. Muchas gracias a vosotros, ha sido un verdadero placer. Porque ¿cuántas veces se escucha a alguien que ya viene en modo abuelo cebolleta? Sois gente muy amable, muy atenta, de verdad. Muchísimas gracias, un verdadero placer. Es un placer poder escuchar esas experiencias. ¿Alguien que nos recomiendes que pueda venir al podcast? ¿Alguien que conozcas? Buena pregunta. Me pillas en un renuncio casi con seguridad, pero te busco a alguien y os lo digo. No lo digo en vivo hoy en día. Coño, me lo hubieras preguntado antes, ya te tenía yo buscado. Me ha venido ahora. Pero pues bueno, si se le ocurre a alguien, encantados, y sobre todo esto, un placer y muy, muy agradecidos por que hayas venido. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Muy bien, chicos. Hasta la próxima.